Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a continuar con los dos ejercicios que habíamos propuesto, ¿vale? Que eran Nike y Louis Vuitton. Lo vamos a resolver ahora. Luego probablemente hagamos descanso y veremos hoy solamente un sector, ¿vale? Empresas industriales. Tengo preparado un caso para vosotros también bastante interesante. Y luego también habrá un ejercicio para resolver de cara al lunes. Hoy además en la parte de empresas industriales vamos a ver una mejora al modelo que en algunas empresas va a aplicar, que es el tema de los alquileres, de los leases y tal, porque ha habido un cambio de norma contable en los últimos año, 2 años, y influye de cara a las compañías que tienen pagos importantes por alquileres, ¿vale? En los ejercicios que vamos a ver hoy, pues tampoco cambia mucho, pero a partir de ahora, pues puede que salgan algunas y es interesante. Comentaros que también mañana la tutoría de Borja, este punto de esa variación que puede haber en ciertas compañías a la hora de modelarlas, pues os las explicará de dónde viene, por qué es, verá ejemplos y, por supuesto, pues también rellenar modelos y aprender pues a modelizar compañías, ¿vale? Entonces, vamos a comentar Nike, que era dentro de las empresas de consumo. Antes de comenzar, ya sabéis el disclaimer, todo lo que veamos es educativo, no son recomendaciones de compra ni de venta, ni tampoco es un servicio de análisis para que yo os diga lo que tenéis que comprar o vender. Y tenéis que recordar que invertir en bolsa pues tiene riesgo, tanto en acciones como en fondos, y que las opiniones que yo tenga acerca de las compañías pues son mías, subjetivas, o las previsiones futuras puede que se cumplan o no en función de la ejecución de la empresa o de eventos externos, ¿vale? Entonces, recordando un poco lo que vimos el otro día, estamos en la fase del estudio de la empresa, el equipo directivo, hablar un poco de ventajas competitivas y la valoración. Comentaros que Nike es una compañía fácil de analizar. Vamos a ver que Louis Vuitton también podría ser una empresa de consumo, aunque la hemos puesto dentro de venta minorista, pero está bien para comenzar el análisis. La valoración actual está por encima de la media histórica, en términos de PER o EBITDA, eso es un hecho, se puede ir y comprobar. Es una compañía que tiene alto poder de fijación de precios. Esto va a ser una temática importante. Hoy, por ejemplo, estaba viendo que había presentado resultados Nestlé y había aumentado el volumen de ventas un 2 o un 3%, que es lo habitual, pero habían subido los precios un 5% para proteger sus márgenes de beneficio. Y aún así habían tenido ese crecimiento en volumen. Entonces, eso da una idea de por qué funciona tan bien en ese entorno, porque tiene ese poder de fijación de precios y por qué más o menos lo está haciendo bastante bien en bolsa, teniendo en cuenta que están bajando las bolsas, ¿vale? Las perspectivas a largo plazo son buenas, o sea, tampoco hay muchos productos sustitutivos, la imagen, la marca es súper potente, es algo que hagan algo muy extraño, no debería verse dañada. Tiene mucha ventaja competitiva, sobre todo en forma de marca o la cuota mental que hablábamos y en forma de escala. Y ha sido una de las mejores acciones. Desde que salió a cotizar a bolsa hace ya más de 40 años, ha multiplicado por 500 veces. Obviamente ya está en su fase madura y no crece tanto, ¿de acuerdo? Entonces creo que es difícil esperar que se vuelva a multiplicar por otras 500. Pero la primera parte es comprender las marcas que tienen, las líneas de negocio. Si vais a los informes de la empresa, en la parte de segment reporting os da cuánto vende a mayoristas, que podrían ser empresas como Foot Locker o JD, por ejemplo, cuánto vende a través de sus propias tiendas o cuánto vende online. Y luego también cuánto vende de calzado y de moda. Gran parte es de calzado. Y luego también la venta a mayoristas, pues es de momento la mayor parte. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo Nike estos años? Y por lo que se prevé que pueda aumentar el margen de beneficio, ahora hablaremos. Lo que ellos están intentando es vender menos a mayoristas, tipo Foot Locker, porque si tú a Foot Locker le vendes una zapatilla a $30, luego Foot Locker la vende a 60 y ese es su beneficio. Sin embargo, y a lo mejor a Nike le ha costado $10 esa zapatilla con todo tipo de costes. Sin embargo, si es Nike quien la vende directamente a 60, pues se puede ver que claramente el margen de beneficio es mayor. Entonces, es lo que pretenden de aquí al futuro progresivamente. También por este mismo motivo, Foot Locker, que depende mucho de Nike, JD menos, o es mucho más bajo, Foot Locker ha bajado bastante en bolsa porque le quieren retirar un poco de inventario y eso pues, podría dañar las ventas. Y es también una compañía de venta minorista. Lo que hablamos el otro día, de cuidado con las empresas con problemas de venta minorista, pues Foot Locker lleva sufriendo mucho esto durante bastantes años y la verdad que no ha ido muy bien en bolsa, aunque siempre parece estar constantemente barata. Respecto a la marca, que es importante revisar en esto, hay bastante información en Internet, a nada que busquéis el valor de la marca, rankings, preferencias de gustos. Por ejemplo, aquí este es un estudio que encontré entre jóvenes adolescentes americanos. Nike es de lejos la compañía mejor valorada en ropa y en zapatillas de lejos la que más, por delante de otras marcas icónicas. Y al final
estas personas serán los consumidores del futuro, los que tendrán poder adquisitivo y pues, nos da una idea del buen posicionamiento que tienen dentro de su sector. Después podéis ver cuotas de mercado, ¿vale? Esto lo encontré en un estudio donde salían los principales competidores, Nike, Adidas, Puma, Under Armour, y podéis ver que es prácticamente un oligopolio de Nike, Adidas. Luego hay algunas compañías que se ponen de moda. Últimamente Puma se puso de moda, luego a lo mejor se pasa. Under Armour tuvo su apogeo y estuvo creciendo mucho hace años. Lo que pasa es que se frenó hace años el crecimiento y ya veis que las ventas pues, se han estancado. Entonces, ahora Adidas ha bajado en bolsa, creo que lo comenté algún día en YouTube por el tema de Rusia, porque tenía bastantes ventas, ha abandonado Rusia y ha bajado por debajo de la media de valoración histórica que tenía, ¿vale? Luego, respecto al poder de fijación de precios, esto no siempre se puede encontrar, pero encontré este estudio de Market Realist en concepto de venta de calzado y de moda en Nike. Se pueden ver un espectro que abarca 5 años y se puede ver el precio medio de venta. Entonces vemos como en zapatillas el precio medio de subida de años que es más, años que es menos, dependiendo cómo vea la compañía al mercado, pero podemos ver que es en torno a un 4%. Y en moda estaríamos en torno a un 3%. Y eso es previo a los años de esta subida de inflación que estamos viendo. Estos años hubo una inflación media del 2%. Ahora se estima que este año la inflación puede acabar en torno al 4 o al 5 y normalizarse luego en un 3% al año que viene. Pues da una idea de que siempre que tú estés subiendo precios por encima de la inflación, pues indica un cierto pricing power, ¿vale? Entonces es otro dato interesante. Puede que os cueste más encontrarlo, menos, pero no tenéis por qué encontrarlo, también os lo podéis imaginar. Cuanto más potente sea una marca, más fiel sea el consumidor, ver cómo ha ido estos últimos años, pues también lo podéis deducir. Tenéis empresas rivales o similares para analizar, aparte de Adidas, que es obvia, pues podéis comparar con Puma, Fila, Under Armour y Skechers, creo que también cotiza. A largo plazo, dentro del sector, el aumento de la clase media alta, pondríamos, ¿vale? Le va a favorecer mucho a la compañía, sobre todo en países emergentes, como os dije, en compañías de consumo, es un driver de crecimiento y de rentabilidad bastante importante. Entonces, porque la gente que tiene una cierta renta o poder adquisitivo, pues no se puede permitir quizá los productos de Nike. Pero en el momento que empiezan a superar un cierto umbral de 15.000, 25.000 dólares anuales, pues ya sí que entran en juego. Y cada vez esta clase media está creciendo mucho. En Asia, China, el sudeste asiático, Oriente Medio, Latinoamérica. Entonces, pues esas regiones tiende a aportarle un extra de crecimiento. Por eso, los mercados emergentes jugarán un papel importante. Y bueno, y en general, pues la generación de riqueza a nivel mundial. Sobre todo China es un mercado muy importante y allí se valoran mucho las marcas, es algo más cultural. Y podemos ver cómo a partir del 2020 hasta el 2030 en este estudio se estima que la clase media china va a pasar de unos 150 o 200 millones de personas a 400 millones de personas. Esto estamos hablando de que en China, los próximos 10 años, se va a crear prácticamente una economía tipo la de Estados Unidos, donde hay 300, 400 millones de personas de clase media que consumen habitualmente todo este tipo de cosas. En China está ahora mismo a mitad de camino, pero en los próximos años se espera, salvo que haya alguna sorpresa que siga empujando en esa dirección. Las ventajas competitivas son muchas. Sobre todo la cuota mental y la marca son muy elevadas. La escala también hace mucho de cara a reducir el coste unitario del marketing, a desarrollar unas buenas zapatillas. O sea, al final, si la empresa invierte al año el 10% de lo que gana en investigación y desarrollo, son pues, unos 5.000 millones serían, porque factura en torno a 50 billion Nike, serían 5.000 millones. La clase de producto tan avanzado que puedes fabricar, optimizar tus costes de producción y demás, pocas empresas pueden invertir este nivel de capital. Entonces, eso hace que a medida que pasan los años puede invertir más, con lo cual el producto está muy por encima de la competencia y aquello no para. Y lo único que les sigue un poco el camino es Adidas. Poder de fijación de precios, un modelo asset light que se llama. Ellos simplemente diseñan la zapatilla, pero normalmente no la fabrican, no tienen que asumir los costes de fabricación o de transporte, está todo subcontratado. Luego incluso la venta lo hacen otras empresas a través de sus propias tiendas y ellos lo hacen. Tienen algunas tiendas propias y también a partir de venta online y demás, ¿vale? Una buena distribución global también es una ventaja competitiva muy grande, ¿vale? A la hora de sacar nuevos productos que a la vez estén disponibles en todas las tiendas de un país o de una región, pues también es muy importante. De los insiders tampoco hay que comentar mucho porque está el fundador, todavía tiene muchas acciones y aunque no sigue en el día a día como CEO de la compañía, el señor Phil Knight, pues sí que vigila, obviamente, a las personas que lo dirigen y desde que lleva el CEO actual, pues la compañía ha tenido un buen desempeño, ¿vale? Entonces,
tenemos por aquí el modelo. Tenéis que tener en cuenta, hemos puesto el año 2022 como que ya está finalizado, porque lo acaban ahora en mayo, creo, acaban el año fiscal en mayo. Entonces, esto también lo podéis tomar de TKR, igual que el beneficio operativo. Más o menos pueden ser TKR de 7.000 millones, hemos puesto 7.200. La depreciación y amortización más o menos por ahí, pues igual que el año anterior, no debería cambiar mucho. El tipo de interés, podéis ver las previsiones de analistas o podéis coger los datos del tercer trimestre y ya anualizarlo, ¿vale? Los impuestos también lo podéis extrapolar de los 3 primeros trimestres que ya ha publicado, pues decir más o menos del cuarto, por una regla de 3, pues lo podéis sacar. Y el número de acciones, veis que ha estado recomprando estos años. No muy agresivo, pero sí que va recomprando poco a poco, ¿vale? Entonces, es una empresa fácil de modelar. Ya os digo que el EBIT, os lo tenía por aquí abierto, los analistas le dan para este año 7.000 millones, bueno, 6.900 más concretamente, ¿vale? Os podéis imaginar, tampoco os lo he comentado, en épocas de crisis y demás, pues es un negocio que no va a sufrir en exceso, ¿vale? Esta compañía tiene un poquito la dificultad de que cuando vais a los informes, ¿vale? Por eso también está seleccionada. Podemos ver el último informe. Lo que pasa es que es del año pasado, de mayo. El dato del beneficio operativo no aparece como tal. Fijaros que os pone Income Before Taxes, ¿vale? Es de las pocas compañías que no te ponen directamente el beneficio operativo. Entonces, si esto es el beneficio justo después de intereses, pues si le añadimos los intereses de vuelta, ¿vale? Que son estos 260 millones, pues tenemos el beneficio operativo, ¿vale? ¿Que os cuesta un poco más? Pues podéis ir a TKR y ya está, y tomar el dato, por ejemplo, el que estamos consultando ahora desde el 2021, que fueron 7.200 millones, ¿vale? ¿Por qué nos puede cuadrar? A lo mejor porque estoy viendo aquí que tiene pérdidas por cambio de divisa, ¿vale? Entonces, pues, es lo que os decía, a lo mejor una persona lo rellena y dice, oye, Alex, no me da exactamente igual que a ti, porque nos has dicho que de esta forma eran 6.900, sumando los intereses de vuelta, y aquí sale 7.300. Pues es por eso, pero está dentro de una magnitud similar. No es que os estéis equivocando por 2.000 o 3.000 millones, ¿vale? Luego, de cara a rellenar el CAPEX es bastante sencillo, simplemente ponerlo del último año. Veis que el CAPEX casi todos los años es en torno a 1.000 millones, una cosa así, ¿vale? Los retornos a lo que está invertido son elevadísimos. Veis que el ROCE, tanto con Goodwill como sin él, sale similar. Y eso que os dice que es una empresa que no crece vía adquisiciones, que es crecimiento orgánico. El ROE también es gigantesco. Y eso teniendo en cuenta que no tiene deuda, pero sobre todo el ROCE sin Goodwill, que nos dice el core business, qué tan de rentable es espectacular. O sea, un 60% es elevadísimo. Y después tendríamos la parte de la valoración, ¿vale? De cara a hacer las estimaciones a futuro, podemos ver que Nike viene creciendo un 7% anual de media, ¿vale? En el COVID creció un 4%, luego se recupera un 19%, pero esto tiene lógica, porque si hemos visto que está subiendo los precios de media un 4%, un 5% anual, más lo que crece el mundo, el consumo, un 2 o un 3%, pues tiene sentido que haga ese 7% de crecimiento y que podamos modelar eso, aunque sea ya una empresa madura, ¿vale? Fijaros que hemos puesto margen operativo del 15%, ¿vale? Y esto es un poco más conservador. Lo que veis aquí, por ejemplo, los analistas prevén por este efecto de que quieren pasar ventas a terceros como ventas propias, pues ellos estiman que se puede ir los márgenes al 18%, que no estaría nada mal de cara al futuro de Nike. Pero a lo mejor decir, oye, pues voy a ser conservador, lo dejo al 15% a ver qué pasa. El dato de ventas de los siguientes 12 meses está tomado, pues simplemente este 7% de crecimiento, y os faltaría pues poner las acciones a futuro. Vemos que va recomprando acciones más o menos a 10, 15 millones de acciones al año, pues es un poco lo que yo pondría, ¿vale? Y de cara a la valoración, nos faltaría el tema de la caja, la deuda neta. Vemos que si gana al año unos 5.000, 6.000 millones, puede que años en el futuro sea 7.000 millones, y está recomprando unos 5, 10 millones de acciones, pues puede ir acumulando caja a un buen ritmo. Luego también paga un dividendo. Ahora no recuerdo de cuánto era exactamente, pero lo podéis ver en el cash flow statement. Podéis ver que al año se ha gastado en recompras de acciones normalmente unos 3.000 millones y en dividendos los últimos años ya está pagando 1.700 millones. ¿Vale? Pues esas dos partidas dan 5.000, 6.000 millones, más o menos, que es lo que gana. ¿Por qué veis aquí que emite acciones? Por las stock options de los empleados, ¿vale? Porque no se las emite a coste cero.
Normalmente si la acción está a 130, la emite a 60, por ejemplo, la stock option. Entonces, por esa vía ingresa algo de dinero, con lo cual el gasto o la recompra neta de acciones es menos. Por lo tanto, vemos que puede reducir algo o aumentar la caja, pero no mucho, unos 2.000 millones al año. Ojo, que si ponéis la misma caja que tiene ahora, pues estaría perfecto. 131 es lo que cotiza. Y el ojo experto podría decir, oye, Alex, pero estás diciendo que tiene caja. Y si nos vamos a la pestaña 1, vemos que el gasto de intereses es creciente. Y esto es porque Nike genera beneficios fuera de Estados Unidos, entonces la matriz a veces no repatria esos beneficios que ha generado en filiales de fuera. Entonces, por eso a lo mejor a nivel de matriz en Estados Unidos pide deuda que está un poco también avalada por el cash o el efectivo que tiene fuera. Entonces, se puede dar el caso de una compañía que no tenga deuda neta, pero que sí que pague intereses, como sería este caso. Y además veis que con el paso del tiempo pues le ha ido aumentando. Podríamos decir, oye, a lo mejor sería más conservador decir no va a aumentar más el pago de intereses. Pero claro, la FED y la Reserva Federal también ha dicho que va a subir el pago de intereses. Entonces, bueno, aunque la deuda no vaya a aumentar, pues puede parecer lógico y conservador poner o dejarlo así, como que va aumentando un 7% el pago. Que la empresa futuro dice, oye, pues mira, tengo todo este cash, voy a cancelar la deuda, pues vosotros venís aquí, ponéis coste cero y ya está. De gasto de interés, forzáis el dato, ponéis 000 en todas las casillas y obviamente aumentará el beneficio. La tasa impositiva es del 15% porque opera en algunas regiones de baja fiscalidad y tiene algunas deducciones. Y el tema del beneficio operativo, pues lo hemos dejado al 15%. Podéis probar incluso ser generosos y decir el 16%, que se expandan un poquito los márgenes, porque vemos que la tendencia era esa. Luego vais a ver en las cuentas de Nike, por ejemplo, aquí en el año 2018, un pago de impuestos gigante de 2.300 millones y ganó 4.000, es como el 55%. Eso es porque tuvo ajustes de impuestos de años anteriores, ¿vale? Pero normalizado vemos que luego es menos. ¿Cómo o qué múltiplos cotiza de media histórica Nike? Pues se suele mover entre 25 y 30. Podéis probar con 30, tanto PER como Free Cash Flow. EV/EBITDA se suele mover en 20 y EV/EBITDA no se usa tanto aquí, pero podéis ver. Podéis consultar aquí y ver el histórico, los últimos 5 años, por ejemplo. Entonces vemos que los últimos 5 años, incluso en 2018, cuando los tipos de interés estaban más altos, pues estaba a 30 veces beneficios. Sí que es verdad que con el COVID llegó a 50, el año pasado, en 2021, veis que hace nada, en noviembre, estaba en 45. Pues hombre, parece un poco generoso esas valoraciones. Yo creo que nunca he valorado una compañía 45 veces en la plantilla, por mucho crecimiento que tuviera, a lo mejor 30, 35, 40, cosas así, y tiene que ser un crecimiento que sea muy predecible a muchos años y que la empresa haya cotizado a eso, porque también si nunca ha estado a esos niveles. Vemos, por ejemplo, en 2014, 15 estuvo a 25, entonces podéis hacer un escenario más desfavorable. Incluso en 2016 llegó a bajar puntualmente a 20 veces. Y hasta hace nada Nike ha estado cotizando a 180. Y EV/EBITDA ahora mismo está a 24 veces del futuro. Y estos años podéis ver la media ha sido 20 veces también. Lo malo de estas compañías, como os podéis dar cuenta, es que decís, oye, he modelado bien, tal, pero si pongo 25 veces beneficios futuros, incluso 17 veces EV/EBITDA, pues el CAGR es todo lo que sale, ¿de acuerdo? Y en un escenario yo creo que es razonable. A lo mejor he sido conservador al tema de expandir márgenes, que creo que se puede dar con la política que están haciendo, pero parece un escenario estándar. En un escenario más optimista, pues aquí tenéis que aplicar la lógica. No va a crecer al 15%, es que ningún año les ha dado. Que crezca los próximos años al 10%, porque hay inflación y suba precios al 6%, más algo que gane por volumen, pues podéis hacer un 9%, un 10%. No va a variar mucho el resultado. En ese escenario, la gente, a lo mejor, como tiene crecimiento mayor, pues sí que lo varía esas 30 veces, aunque es exigente, ¿vale? Y a lo mejor es engañarse a uno mismo. Y sale un poquito más de CAGR o de tasa interna. Y luego estaría el escenario de que se expanda el margen, pero bueno, podéis hacerlo. Y luego ya está el otro, el más conservador, que sería decir, oye, pues crece solo un 3, un 4% los próximos años, un 4 quizá, los márgenes no les tocamos mucho. Para crecer a este ritmo, a lo mejor, lo bueno es que aquí es lo que os digo, puede recomprar mayor número de acciones. A lo mejor 15 millones de acciones podéis poner, ya que no tiene que invertir tanto en crecer, podemos poner 1.600, 1.590, 1.575, 1.560 y 1.545. Por ejemplo, unas 15 millones de acciones al año. Solo que en este escenario donde crece menos, pues hombre,
más de 20 o 25 veces, y 25 incluso puede ser generoso en ese escenario, 17 veces EBITDA, pues esa es un poco la TIR, ¿vale? Entonces, digamos que los rangos están bastante acotados en estas compañías. Lo malo es que veis que comparado con su media histórica, la valoración está en el rango alto. Son compañías muy buenas, muy predecibles, tienen todo características buenas y demás. Sin embargo, pues podéis hacer esto mismo para practicar. Si os gusta el sector, pues hacedlo con Adidas, que Adidas, sin embargo, sí que está respecto a los últimos 5 años en un rango de valoración más baja. Podéis ver aquí, es 21 veces. De hecho, está en el rango bajo. También es difícil que estas compañías bajen de 19 a 20 veces y ahora mismo es donde está ahí. Pero es que esto es que hace nada. En julio veis que estaba a 40 veces beneficios. La anterior vez que estuvo barata, Adidas, me acuerdo que fue cuando iniciamos el fondo, estaba aquí en 17 veces, ¿vale? Pero es raro que baje de ahí. Y presenta características más o menos similares, ¿vale? Quitando, por ejemplo, hasta antes del COVID, vemos que estaba creciendo también al 7% anual. Los analistas luego le dan que a partir de que se pase, bueno, incluso este año puede crecer un 7, un 8, 14, 6, pero más o menos a ese mismo ritmo, ¿vale? No tiene tampoco deuda, está bastante saneada a nivel de balance. Y bueno, es interesante. Luego, los riesgos y demás, obviamente el COVID y cómo puede cambiar la situación con China, por ejemplo, ahora hay confinamientos y demás. Digamos que los riesgos que pueden tener principalmente estas compañías son la pérdida de reputación. Yo creo que es lo principal. Que se paralice un poco el crecimiento mundial o la generación de riqueza a nivel mundial o que asigne mal capital a la compañía, haga una adquisición por ahí rara, que pague mucho, pero no es difícil que se dé. ¿Vale? Lo único que podría poner en jaque a la compañía es el tema de la reputación. Y cuesta muchísimo perderla en estas compañías. Se tendrían que hacer algo terrible, terrible, porque incluso ha habido casos en el pasado que ha pasado por ello. Compañías como McDonald's, os dije, la propia Nike en los años 90, finales, con el tema de los niños, la fabricación y todo esto. ¿Vale? Y bueno, con eso estaría el caso de Nike. Os digo, una compañía más bien sencilla de modelar y de comprender, y tenéis además la situación ahora actual de Adidas para que podáis practicar. Luego tendríamos el caso de Louis Vuitton, que ya os digo, podría ser una empresa de venta minorista, también de consumo. Disclaimer, ya lo hemos comentado antes. Creo que necesita poca presentación, ahora veremos exactamente las líneas de la compañía. Viene creciendo un 15% de media anual, es muy resistente a las crisis, tiene ventajas competitivas enormes el sector del lujo, porque son marcas icónicas que tienen más de 100 años de historia. Entonces la reputación, el arraigo, el estatus que tienen, pues es muy difícil. No se puede crear con dinero desde cero. Hay que pasar el tiempo, hay que hacer las cosas bien, te tienes que ganar la confianza de los consumidores y demás. Es un mercado muy estable y también está en consolidación, ¿vale? Pequeñas marcas que van comprando y que van añadiendo a su portfolio de productos. Es un sector que genera muchísima caja, requiere poco capital invertido, el ROIC es elevado, es todo bueno, básicamente. Es el típico negocio que a la vez que crece genera capital, de estos que os dije. Entonces, eso lo puede reinvertir en hacer recompras de acciones, en comprar otras empresas y demás. Los insiders obviamente están alineados. El señor Arnold pues, es de los más ricos del mundo y bueno, y de Francia de lejos. Y es otro negocio pues más o menos fácil de comprender de cómo funciona. Entonces aquí podéis ver cómo Louis Vuitton a lo largo de los años, sobre todo bajo la directiva actual, pues ha ido acumulando todo tipo de marcas, tanto de moda como de relojes y joyería. Por ejemplo, Bulgari es de bastante valor, Tag Heuer. Tiene por aquí el tema de las bebidas, pues más premium y tal, pues también está bastante bien. Tiene incluso una participación minoritaria en Hermès, que cotiza en bolsa. Y aparte de la marca icónica de Louis Vuitton, pues tiene otras marcas de lujo que tenéis por aquí, seguro que algunas os suenan. Y recientemente, una de las últimas con las que se ha hecho, pues fue Tiffany, ¿vale? La famosa marca de joyería. La compró a una valoración de 16.000 millones. Es una valoración generosa, de 16 veces EBITDA, pero luego una vez que lo integren, pues le tienden a sacar bastante partido a nivel de reducción de costes y aumento de ventas. La compañía, si vemos las regiones donde opera, vemos que Asia es el mercado más fuerte. De hecho, Asia, Japón e incluso si estuviera aquí Oriente Medio, que está
incluido en Europa, creo, pues es casi el 50% de la facturación. De hecho, ya Estados Unidos es una parte más residual, Europa. Y por eso todo lo que ocurre en Asia con China, cuando ha habido el COVID, que hacen nuevos confinamientos, pues le tiende a afectar a corto plazo, que luego eso tampoco es que sea un riesgo tan grande a largo plazo, si no aplica la lógica. O lo que ha ocurrido en Rusia. Pues, el mercado ruso no es tan grande dentro del sector de lujo. China sí que lo es mucho, ¿vale? Si vemos el valor de la marca, que veíamos antes, en casi todos los rankings que veáis, está siempre en el top 3, top 5, depende quién lo haga, quién lo elabore. Pero Gucci, por ejemplo, cotiza en el holding de Kering, ¿vale? Que es otro holding al estilo Louis Vuitton. Hermès sí que cotiza de forma aislada. Pero, y además ahora, por ejemplo, Tiffany, que aparece aquí abajo, pues va a estar incorporado en Louis Vuitton. Si investiguéis también acerca del sector del lujo, encontré esto en Internet, donde del año 96 al 2020, antes del COVID, crecía de media al 6%, que esto es prácticamente el doble de lo que crece la economía. Y veis que en años como 2008 a 2009 descendió un poquito, de 159 billions a 147, ¿vale? Pero el resto de los años es pues tendencia totalmente ascendente. Y el tema del pricing power, aunque no es de Louis Vuitton como tal, Chanel, lo podéis ver aquí. Este es como uno de los modelos icónicos y se puede ver la subida de precios tan agresiva que aplican estas marcas. Ahora veremos de Louis Vuitton, pero el caso de Chanel me parecía icónico. En Gucci pasa lo mismo en muchas marcas. Podéis ver como de 2013 a 2014, simplemente ese año, pasó de media de $4.400 a $4.900, casi un 12% de subida. Al año siguiente, otro 12, otro 13. Al año siguiente, otro 6, 7%. Estamos hablando de que el mismo bolso, no le han tocado nada a las marcas. Recordad que no hay que invertir más en investigación y desarrollo. Sigue siendo lo mismo, que es lo bueno también de estas marcas, mismo producto. Y además, en el año 90 valía $1.000 este bolso icónico. En 2020 estamos hablando, ahora, y además hace poco vi una noticia de que Chanel precisamente había subido de golpe los precios un 20% por lo de la inflación y decía que no había notado ninguna clase de resistencia por parte del consumidor. O sea, esto en 2022 igual vaya por $8.000. Estamos hablando de un producto que ha multiplicado su precio por 8 veces. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay poca oferta en el mercado, ¿vale? Estas marcas tienden a controlar un poco artificialmente los inventarios, igual que Hermès, y también porque no hay oferta no hay tantas marcas de lujo. Pero sí que se está incorporando mucha clase media alta y que aspira a tener esta clase de productos. De hecho, se me olvida ponerla aquí, pero era curiosísimo. En Estados Unidos habían hecho un estudio de quién era el comprador medio del bolso clásico de Louis Vuitton, y tú podrías decir, y hacían un ranking por nivel de ingresos. Tú podrías pensar que es las personas muy ricas, y es verdad, lo son, pero el grueso, ¿vale? En Estados Unidos era gente o familias que ganaban menos de $80.000 al año. Era el grueso del comprador, ¿vale? Y, o sea, me pareció curiosísimo, y eso demuestra que son productos aspiracionales, premium, que la gente pues quiere sentir lo que es ser cliente de esas marcas, la experiencia, supongo, y demás, ¿vale? Pero este es otro caso de Louis Vuitton que conseguí encontrar. Esto si vais a Google y ponéis Louis Vuitton Pricing Power o Louis Vuitton Rise Prices, como sube precios y tal, haciendo búsquedas, encontré este gráfico y veis, por ejemplo, este modelo de aquí abajo, del año 2010 al 2012 abarca este estudio, pues sale que, por ejemplo, el precio de venta en Francia, bueno, o en Estados Unidos, que está más ampliado, era de $700 y en 2 años ya había subido el precio a 840, lo que es prácticamente una subida del 20% o más. Tenéis otro modelo también que subió de 700 a 800. Entonces, unas subidas del 15% dividido entre 2 años equivale más o menos a un 7% de subida de precio anual. Puede que sea un 6, si hay inflación igual es hasta más. Ahora directamente estas marcas han aplicado subidas bastante agresivas, pero da una idea y se puede ver en diferentes categorías de productos como la empresa lo aplica descaradamente. Da igual el que mires, que todos en este periodo de 2 años, en un periodo de 2 años han subido un 15% de precio. Os aseguro que una empresa sin ventaja competitiva es lo que dice Warren Buffett. No puede subir el precio un 15% en 2 años y esperar no perder clientes, ¿vale? Entonces, aunque sean compañías maduras, pueden tener ese crecimiento del 7, el 8% de forma orgánica. Y es que es casi únicamente vía subida de precios. Y esto lo bueno, lo que os dije, es que como son subidas de precios, tiende a ir poco a poco aumentando el margen de beneficio, ¿vale? Porque la subida de precios no lleva asociada a subida de coste.
lo mejor los costes le van a subir al 2 o al 3%, por lo que suba la inflación. Lo que suba de precio el cuero, la fabricación, el transporte, lo que le suba de precio la publicidad, pues todos esos son costes que le van a subir, pero no van a subir a un ritmo del 7. Con lo cual, el beneficio como tal, de cara a modelarlo, pues podéis asumir que en los próximos 5 años se le expandirá algo el margen. Conservadoramente, o sea, tampoco tenéis que asumir que va a ser muy agresivo, pero es poco a poco. Luego la historia con la compañía antes del COVID es espectacular, lo veis en este pequeño gráfico. Pasó de un beneficio operativo de 4.000 millones a casi 10.000 millones en 10 años y ahora está en bastante más. Sufrió obviamente puntualmente en el COVID, pero es un negocio muy predecible. Luego, si incluso la compañía os da cifras de crecimiento orgánico y de margen de beneficios. Vemos como, por ejemplo, aquí a la derecha, los artículos de moda y de leather goods, de marroquinería, tienen el margen más alto. Estamos hablando de márgenes del 30%. Y las bebidas es de lo más rentable que tiene, solo que las ventas son menos, el tema de las bebidas. Luego vemos que, por ejemplo, el tema de los perfumes o incluso la joyería y los relojes tienen menos margen de beneficio. El problema de los relojes, por ejemplo, es que tienes que renovar el producto, porque la competencia saca nuevas funciones, son más complejos, va avanzando la tecnología. Entonces, esa línea de producto ya requiere más inversión en investigación y desarrollo y son más caras la fabricación. O sea, vosotros veis un reloj premium de 10.000 euros y se ve, no hay que ser ningún genio, que es más caro que un bolso de 10.000 euros, ¿vale? En la fabricación. Por eso los márgenes son más bajos. Incluso la empresa da por años cifras de crecimiento orgánico y crecimiento total. Por ejemplo, esto está tomado a modo de ejemplo, ¿vale? Pero podéis verlo en el último periodo. En 2019 creció orgánico un 10 y con adquisiciones, con ese dinero que le sobra después de crecer, pues un 15. Entonces, se puede dar un escenario pues, donde esté creciendo al menos el beneficio por acción a doble dígito durante bastante tiempo, ¿vale? Podéis estudiar comparables. Tenéis Kering, que cotiza. Tiene dentro del holding, por ejemplo, marcas conocidas como Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Hermès, por supuesto. Luego hay holdings de lujo. Está, por ejemplo, Richemont y luego hay marcas aisladas tipo, por ejemplo, Prada. Lo malo es que como dependen de una sola marca que no tiene una posición competitiva tan fuerte, hay veces que van bien, otras veces que van mal. Esto lo vimos en la primera tutoría. La podéis recordar, creo que os estuve enseñando las cuentas, las compañías, estuvimos hablando un poquito. Este estudio viene a ser lo mismo que hemos visto antes de la generación de clase media. Podemos ver como el upper middle income o clase media alta es de lo que más ha crecido desde el año 2001 al 2012, que vi este estudio, curiosamente. Y high income también, bastante. Incluso clase media baja ha crecido un poquito menos en esos casos. E incluso los muy ricos, high income, fijaros que no ha sido tan alto el crecimiento, ha sido más el upper middle, ¿vale? Que es curiosamente el cliente de Louis Vuitton, no es la persona ultra mega millonaria y demás, porque a pesar de que a lo mejor de forma individual pueden consumir más, no hay tantos en el mundo, ¿vale? Y lo mismo que hemos explicado de China, no quería repetiros, pero en Nike es lo mismo. El comprador chino de Asia es el principal cliente, es casi el 50% de la facturación de esta compañía. Entonces, que la clase media china se vaya a doblar los próximos años, si es la mitad de tus ventas, ojo, porque muchos años pueden disfrutar de ese viento de cola. Las ventajas competitivas es similar a Nike, es prácticamente lo mismo, ventajas en forma de escala, de marca, de cuota mental, la plataforma de integración para hacer adquisiciones, porque Nike no puede hacer tantas porque está muy concentrado el sector en el que opera, pero el sector del lujo sí que hay pequeñas compañías que dominan ciertos nichos y que al meterles en la plataforma, pues por ejemplo como lo de Tiffany's en tema de joyería y demás, pues tiene sentido y les van sacando históricamente ese jugo a base de subir precios y recortar costes. Hace poco, por ejemplo, Louis Vuitton compró también Belmont, que era una empresa de viajes de lujo o resorts y demás de lujo. Entonces, lo que explicaba Louis Vuitton es que en el futuro hay un mercado potencial aquí muy grande en el tema de las experiencias de lujo, no solo los artículos de lujo, porque se ha dado cuenta que los consumidores cada vez demandan más experiencias más que bienes. Entonces, en esa vía pues también pueden crecer bastante, porque hay bastantes empresas, según lo que ha comentado la compañía. Podemos hacer dos escenarios. Uno normal, que crezca al 12, ¿vale? Con un múltiplo de evaluación generoso. Incluso podemos hacer un optimista al 15 o al 16 y otro más desfavorable a un 7.
Para crecer al 7, simplemente con que crezca vía volumen un 2%, más la subida de precios sea menor que el histórico, al 5 ya da ese ritmo. Y es que luego, además, el 7% es lo que está planeado que crezca el sector del lujo. Pues, hombre, si es una compañía determinante, debería capitalizar ese crecimiento, ¿vale? Entonces, está por aquí el modelo. 2021 ya sí que está finalizado, el Louis Vuitton. Vemos cómo los márgenes han subido bastante por esa subida de precios que ha aplicado la compañía y porque ha recuperado gran parte de las ventas que no hizo en 2020 por el tema COVID. Es una empresa muy fácil de analizar, ¿vale? No tiene mayor dificultad. Tiene un poquito de intereses minoritarios todos los años, pero es muy poquito, es como el 4% o así del beneficio. No recompra acciones, casi siempre hay las mismas, entonces podéis asumir de cara al futuro el mismo número de acciones. Luego simplemente es poner el CAPEX, pues a partir del último año, que a partir de ahí crezca. Podéis ver aquí los retornos sobre el capital invertido son elevadísimos. Del core business es un 40% y con adquisiciones, ¿vale? Que hay mucha gente que dice, no, mira, pagó muy caro Tiffany's porque pagó 15 veces o 16 veces EBITDA. Sí, pero eso es lo que tú ves que paga. Luego, cuando hacen su magia y lo meten dentro del holding, le exprimen mucho rentabilidad. Entonces, podéis ver que el ROCE con goodwill es enorme, es siempre más de un 20%. O sea, esto es espectacular, ¿vale? Entonces, pues es una compañía de muchísima calidad. Y ahora bien, de cara a modelar, hemos dicho aquí este 12%, ¿vale? ¿Qué se genera? Pues más o menos un 7% orgánico, más luego adquisiciones que vayan haciendo puntualmente, con el dinero que ganan todos los años después de haber crecido. El margen de beneficio se venía expandiendo estos años, del 17 al 21, y la situación del COVID pues lo ha acelerado. Porque estas compañías se han dado cuenta de que pueden subir los precios y la gente sigue comprándolo. Pues podemos asumir márgenes del 25. Creo que es conservador dejarlos ahí, no decir, oye, aunque este año 2021 hizo del 26, voy a suponer que se van a expandir por la subida de precios que hemos comentado. De hecho, si queréis, podéis comparar con lo que estiman los analistas por curiosidad. Y los analistas, fijaros que estiman que a futuro llega a 28% de margen. Hermès tiene incluso más. Entonces, bueno, esta es decisión de cada uno. Yo los escenarios estándar prefiero dejarlo así y ver qué sale. Aquí no hay que tocar mucho más. La empresa tiene una parte de deuda y otra parte en caja, pero más o menos lo curioso de Louis Vuitton es que la última adquisición que hizo de Tiffany's lo financió gran parte con deuda. Veis aquí que la deuda pasa de 12.000 millones a 25.000 millones, ¿vale? Y esto es porque emitió un bono a tipo de interés cero. Creo que pagaba cero o negativo. Es que no sé, no me acuerdo si era negativo, si a la empresa le ingresaban dinero. Cuando se dio otra situación ridícula, la compañía ha aprovechado, emitió un bono a largo plazo y es que literalmente, prácticamente sin poner dinero de su bolsillo, simplemente emitiendo el bono, con lo que va a generar Tiffany's de beneficio, prácticamente repagan el bono y les permite hacer una adquisición que se repaga con el propio dinero de la empresa que compras, por la situación tan ridícula que hay. Como el mercado ve a Louis Vuitton como una empresa muy sólida, muy solvente, pues le daban dinero muy barato. Entonces, la compañía, para crecer a este ritmo, no necesita endeudarse. De hecho, podemos poner que va acumulando algo de caja, porque es que genera al año 15.000 millones de beneficio, aunque se gasten adquisiciones 10.000, 8.000 millones, que ya es, todos los años le sobra mucho dinero. Creo que paga un dividendo pequeñito. Y luego ya estaría el tema de la valoración. Pues hombre, si hemos visto antes dónde se movía Nike, dónde se ha movido históricamente Louis Vuitton, pues 30 veces PER, que es el rango alto para estas compañías, y 20 veces EBITDA parece razonable. Históricamente, en los últimos años, podéis decir, oye, Louis Vuitton ha estado de media 25 veces, ¿vale? Y 17 veces EBITDA. Pues bueno, podéis ver ahí la tasa interna que sale. Y podemos comprobarlo, este tema que os decía. ¿Vale? En los últimos años veis que de media ha habido momentos que está negativa la gente, que es curioso, de estar a solo 18 veces beneficios, y otros que de media podéis ver que ha estado 25. Claro, el año pasado llegó a estar a 36 de beneficios ajustados, pero podéis... Yo en un escenario base, quizás para ser conservador haría 25 veces. Y EV/EBITDA lo mismo, 17 veces, que es lo que hemos puesto antes. Bueno, incluso menos ha llegado a estar. 13, una cosa así. ¿Vale? De media. Y con eso, pues estaría el escenario estándar. ¿Qué pasa si crece menos? Si crece a lo que hemos dicho, al 7 o al 6%, sin suponer aumento de márgenes. Creo que podría recomprar acciones en ese escenario. No sé
la política de la empresa por qué no lo hace, pero creo que podría darse. Si no sucede eso, pues todo el dinero que gana, esos 15.000 millones de media al año, tendríamos que poner como caja o contar que nos lo va a dar como dividendo, porque la empresa sí creo que da dividendo. Vale, es poquito, 3.500 millones de dividendos sobre una capitalización de 300, es un dividendo del 1%. Entonces tampoco aporta tanto a la rentabilidad global. Pero si vais poniendo de decir, por ejemplo, este año ya se quedaría con caja neta de 5.000 millones. El año siguiente tendría caja neta de 20.000 millones. Luego 35.000, si no hiciera nada, simplemente creciendo de esa forma orgánica. 50.000 millones y luego 65.000 millones. ¿Vale? Y obviamente al crecer menos, pues a lo mejor el mercado dice, oye, 20 veces creo que es un poco el suelo de múltiplo para este tipo de compañías, este tipo de situación. 11 veces EBITDA hemos visto que ha estado antes y bueno, EBIT no tanto. Entonces, bueno, los resultados obviamente son más modestos, lo que os sale en ese escenario. Pero es el escenario más que no debería ser. Yo a veces lo que busco en el escenario pesimista es decir, no perder dinero. Sí, hay veces que sí, que tienes suerte y modelas algo que se encuentra una buena inversión. Eso se suele dar más en small caps, que incluso en el escenario negativo te salen rendimientos del 10, del 12, del 15. En un escenario base a lo mejor te salen del 20, el 30 anual. Pero, como os podéis imaginar, estas compañías están muy seguidas. Es raro que normalmente estén a múltiplos bajos. Solo pueden estar bajos por dos motivos. Primero, porque hay una caída de mercado, ¿vale? De hecho, hace poco, Louis Vuitton, cuando implosionó todo esto de la guerra, se fue a 550. Pues imaginaos que vosotros tenéis modelada la compañía, vais aquí, ponéis 550, a ver qué pasa. Pues ya empieza a mejorar. Incluso en el escenario base, pues también saldría bastante más de tiro. Entonces, es o que haya algún miedo puntual o que baje porque baja el mercado. Por ejemplo, recuerdo que esta empresa dio oportunidad en 2015-16, aunque no os lo creáis, y es lo curioso, si invertís por mucho tiempo vais a ver cosas increíbles. Solo que yo en esa época estaba muy obsesionado con lo que eran small caps y tal, y pensaba que las compañías grandes las tenías ahí, no, son aburridas, no se puede ganar dinero y tal. Pero en 2015-2016 recuerdo que la estuve analizando y aquí, y estaba regaladísima, estaba como a 12 veces beneficio. Imaginaos la buena inversión que ha sido. Seguro que alguna otra small cap que anduve mirando ha ido 1000 veces peor. Entonces, si veis los múltiplos, en 2016 llegó a estar, pues eso, a 17 veces, pero de free cash flow, creo que era menos, si no la evaluaba. Por el free cash flow, llegó a estar bastante baja. Sale 18, pensaba que era menos. Pero bueno, no sé si habéis visto de PER 15 veces por una compañía así. Cuando te ofrecen esta compañía PER 15 es como decir, es que aunque no creciese nada por la calidad del negocio y tal, hemos hablado muchas veces, compañías tan sólidas no bajan de 20 veces beneficios. Y si volviese al crecimiento y se expande el múltiplo, ahí ya el retorno en esa época era muy alto. Entonces, con paciencia y demás, dará oportunidades. Y fijaros que incluso ahora, por free cash flow, que es un ratio válido en este tipo de compañías, es que en el COVID en marzo bajó a 18, 19, ahora está por ahí en 19, 20, 2018 bajó a 20, 2016 hizo ahí valle en 20. Entonces, aquí la única duda es el tema de los márgenes, de decir, hombre, están un 20% por encima de como estaban antes. Han aplicado subidas de precios, la gente lo acepta, ¿qué va a pasar en el futuro? Pero no parece que vaya a cambiar. Incluso podría que se expanda un poquito más, ¿vale? Los analistas le dan aquí a beneficios futuros casi a 2025, casi 40 euros por acción. Nosotros nos salía menos en el escenario. Bueno, en el escenario del 12% salía algo también por ahí, 40 a 37. Y bueno, ese sería el caso de Louis Vuitton. Los riesgos y demás, ya os podéis imaginar, es lo mismo que antes. El tema de la reputación, el tema con China, tensiones políticas, esto cuando estaba Trump, que decía voy a poner aranceles y tal, pues estuvo un tiempo ahí también, en 2018, habéis visto barata Louis Vuitton y puede que en el futuro se dé. Cosas como que estalle una guerra y el principal cliente pues es esa región, bueno, o está entre los clientes de la compañía, porque Rusia no pesa tanto en el total de la compañía. Que haga alguna adquisición y le salga mal. El tema del crecimiento orgánico en estas empresas, pues que no puede aplicar esas subidas de precio, pero bueno, son riesgos ahí que están, que pueden suceder, pero que no son quizás tan probables. Pero es bueno que por lo menos los penséis cuando estáis analizando o modelando una compañía, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, luego podréis descargar esta información y vamos a hacer el descanso y vamos a pasar a ver las principales cosas interesantes de empresas industriales y vamos a ver un caso que será lo más ilustrativo para que podáis aprender y demás. Entonces, ahora enseguida estamos de vuelta en unos 10 minutos o así, ¿vale? Ahora os veo. Bien, vamos a continuar con, como os decía, con el módulo de empresas industriales, ¿vale? Vamos a ver el correspondiente ejemplo. Y bueno, el disclaimer os le he comentado antes. En empresas industriales, cuando veis esta clasificación, puede haber compañías de mucha calidad a otras de muy baja calidad, puede abarcar de todo. Y luego puede haber cosas intermedias, por ejemplo, aquí os he puesto negocios así que son buenos, pero que tienen un poco de ciclicidad, que pueden ser, por ejemplo, Caterpillar o BMW. Luego hay compañías que pueden ser industriales cíclicas con una cierta calidad y con un cierto crecimiento. Por ejemplo, estamos viendo CIA Automotive, ¿vale? Dentro de los autoparts pues, tiene un cierto crecimiento, pero es cíclico, calidad está bien, si veréis los retornos sobre capital invertido. Entonces, hay que aplicar la lógica de cara a valorarlas y de cara a modelarlas a futuro. Son empresas también fáciles de comprender, no debería haber mucha dificultad. Luego, como en otros sectores puede haber subsectores, por ejemplo, empresas de química especializada, DuPont, puede ser un claro ejemplo. Dentro de química especializada suelen tener una cierta ciclicidad. Por ejemplo, el otro día me preguntasteis de Covestro, pues es el caso, porque al final, como venden un commodity, ese químico que transforman, pues suele ser un commodity, pues cotiza por oferta y demanda y la empresa no controla el precio que puede vender los productos. Entonces, eso lo convierte en cíclico. Pero, por ejemplo, una empresa de equipamiento médico como Medtronic, pues es una historia completamente diferente. Hay muchas barreras de entrada, ventajas competitivas, escala, pricing power, altos márgenes de beneficio, no es cíclico, las perspectivas son buenas. Entonces, claro, es como la noche y el día. Tenéis empresas de transporte, ya sea de ferrocarriles, aviones, transporte marítimo, se podrían clasificar como empresas industriales. También hay gente que hace otro sector que serían transportes, ¿vale? Por lo general, no son buenos sectores. De hecho, es de los peores normalmente. Equipamiento industrial, por ejemplo, aquí os he puesto las empresas que fabrican robots, por ejemplo, está bien. Pasa que estos últimos años hubo ahí un poco de euforia y estaban a múltiplos más altos. Electrodomésticos, tipo Siemens, Samsung, LG. Electrónica. En electrónica, pues incluso un Apple se podría ser una empresa de consumo o una empresa industrial, porque fabrica o diseña hardware, cosas tangibles. Como hemos dicho antes, la ciclicidad es una parte importante, ¿vale? Y aunque un negocio como Caterpillar, como tal, la fabricación de maquinaria pesada no es cíclico, como los clientes sí que se comportan de manera cíclica, por ejemplo, una constructora, una empresa minera, que son los que van a comprar el material de Caterpillar, pues van a tener ese efecto. Entonces, si pensamos cómo es el cliente, pues vamos a deducir la ciclicidad del producto. Esto, por ejemplo, es la evolución del tráfico aéreo. Entonces, veis que es bastante estable y creciente. Aquí faltaría el COVID, que hizo algo tal que así, y seguirá creciendo. Sin embargo, las empresas de aerolíneas son tremendamente cíclicas, porque aunque el sector subyacente sí que va bien, la empresa pues sufren por costes de combustible. Les afecta la subida de salarios, les afecta la subida del precio de los aviones, no sé, factores. Luego, nada que se comprime un poquito la demanda, aunque baje poco en estos valles la demanda de vuelos, como sus costes son iguales, incluso a veces suben, pues ganan muy poquito dinero. Aquí os he puesto, por ejemplo, el caso de empresas del sector aéreo que no son aerolíneas, sino una empresa como Boeing. Entonces, se puede ver que el beneficio operativo en 2009 le descendió, bueno, de forma significativa, un 56%, pero no se llevó a la compañía por delante ni empezó a perder dinero, como para que la deuda pues empiece a poner nerviosos. El problema de esto, de las empresas cíclicas, se acaban recuperando normalmente. El problema es que cuando caen mucho los beneficios, si la compañía tiene deuda, los acreedores se ponen nerviosos porque rompen una cosa que se llama los covenants de la deuda. Tú cuando piden dinero, pues hay un papelito que firman y te ponen unas condiciones y te dicen, tu EBITDA no puede bajar de aquí, tu no sé qué, tu beneficio de esta parte o el beneficio operativo, que es con lo que vas a poder pagar los intereses del dinero que te presto. Entonces, ellos en ese escenario tendrían la capacidad de llevarte a la quiebra y quedarse con una parte o el total de la compañía. Entonces, eso es un riesgo. ¿Y qué pasa? Que las empresas, para no llegar a ese punto, pues acuden al mercado y emiten acciones. Lo que pasa es que lo emiten a precios
bajísimos, con lo cual tienen que emitir muchísimas, inundan el mercado de acciones y el beneficio por acción, aunque luego el beneficio normalizado se recupera, como hay más acciones en circulación, pues no se recupera, que es lo que le pasa, por ejemplo, en la crisis del COVID a IAG, a la aerolínea. A muchas compañías en el COVID les pasó eso, se podía ver que era algo puntual y que se iba a recuperar, pero claro, los acreedores no les daban tiempo y tuvieron que diluir a múltiplos y a valoraciones muy bajas. El sector de automoción es otro claro ejemplo. Aquí podéis ver las ventas de automóviles en Estados Unidos y suele ser una buena temática de inversión. Cuando veis que las ventas de automóviles descienden como aquí, un 25, un 30%, normalmente suelen estar los últimos años en torno a 16, 17 millones de unidades. Pues hombre, cuando veis que bajan a 12 millones de unidades, porque habrá coincidido con estas barras grises, con una crisis, pues la gente va a seguir comprando coches de nuevo. Y las empresas de componentes de automóviles van a haber bajado mucho, o las propias de automóviles, pues ahí tienen sentido. Pero ahora, que a lo mejor cuando veis aquí que están en pico de ventas y demás, pues no han bajado mucho en bolsa, es cuando más peligro tiene. Además, eso lo explicaba Peter Lynch en los libros, ¿vale? Después, os pongo aquí un poco, las empresas de equipamiento médico, pues al final la gente, aunque hay una crisis, no deja de pagar sus necesidades de material médico, de medicinas y tal, con lo cual pues se convierten en negocios muy buenos. De hecho, aquí os pongo Medtronic, aunque ya estuvimos viendo un poco, en la crisis incluso aumentaban ventas, beneficios operativos, ¿vale? O beneficios brutos tampoco sufrieron en exceso, se mantuvieron todo el rato en 75%. Y aquí creo que en 2009 este beneficio operativo tiene alguna partida, algún ajuste contable, no es una caída tan grande, porque la facturación y el margen bruto estuvieron bien. Entonces, si son empresas cíclicas dentro de este sector, aplicaríamos múltiplos muy bajos, 6, 7 veces EBITDA de beneficios normalizados. O sea, no puedes coger los más altos, como por ejemplo empresas de automóviles que este año están ganando muchísimo dinero porque han subido los precios y como no hay oferta y el consumidor lo acepta porque tiene mucha renta disponible, pues entonces escoger una media de los últimos años, ni los mejores ni los peores, y aplicar a eso múltiplos bajos. El sector del automóvil, por lo general, por ejemplo, más de 8 veces beneficios no suele estar de media. O una aerolínea. Ryanair, por ejemplo, que es la de bajo coste, sí, pero tiene crecimiento, digamos que es una empresa de calidad, con crecimiento, pero con ciclicidad, ¿vale? Sería aquí, tiene las 3 Cs. O CIA Automotive, vimos otro día que también de media cotizaba estas 12 veces beneficios. Pues podrían ser ejemplos interesantes. Que son compañías ya más estables y demás, pues ya sí que el PER o el Price Free Cash Flow pues suele estar entre 15 a 30 veces. 30 a lo mejor es las de más calidad, de, por ejemplo, el sector médico, que tengan algo de crecimiento y demás. Y V/EBITDA pues también puede ir de 10 a 20, ¿vale? Entonces, vamos a ver todo esto con un ejemplo. Esta va a ser una compañía más pequeña ya, ¿vale? Vamos a ver más small caps. Es McFarlane. Cotiza en Reino Unido, el ticker es este MCACF. Entonces, bueno, disclaimer, ya sabéis, sobre todo ahora, especial cautela, tenéis que saber que no os tenéis que emocionar, estamos aquí para aprender y los ejemplos que yo os enseñe, pues es representativo para que veáis de cosas reales, actuales, ¿vale? Pero no significa que tengáis que salir a comprarlo automáticamente. Entonces, esta empresa es una small cap que hace algo bastante particular. Lo que hace es un distribuidor de envases. Hay empresas grandes de fabricación de envases. Nosotros, por ejemplo, en el fondo tenemos Berry Global, que hace envases de plástico. O, por ejemplo, Smurfit Kappa, a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, que hace estas cajas de cartón. Entonces, hay muchos de estos fabricantes de envases. Y luego hay pequeñas compañías que tienen su fábrica y que producen X elemento. Entonces, Smurfit Kappa, como gran productor, no trabaja con cientos de miles de compañías que puede haber pequeñas, que le encaja, que no... O sea, una empresa pequeña no llama a Smurfit Kappa y le dice, oye, ¿me puedes enviar 3 cajas de cartón para la semana que viene? No. Por eso tiene sentido, ya han aparecido compañías como McFarlane, que le compran a los mayoristas en gran cantidad, lo almacenan en sus almacenes intermedios y luego lo distribuyen a empresas más pequeñas. Entonces, tiene mucho sentido que funcione ese negocio porque cumple una función interesante de poner en contacto un mercado donde está muy fragmentado, hay muchos productores de envases y también hay miles de empresas que necesitan envases. Entonces, dentro de una planta de fabricación, pues si vemos el plano, a lo mejor tú quieres tener simplemente una esquinita pequeña donde tengas los envases y aquí esto pues es la planta productiva. No quieres tener toda la fábrica llena de envases porque quieres tener espacio para lo que aporta valor. Entonces, McFarlane lo que hace es que con el método este del just in time y eso, pues te lo envía según va necesitando la empresa para que tenga suministro constante de cajas o lo que sea para envasar cosas y a la vez no le ocupe mucho espacio.
y gracias a eso pues hace un beneficio. Entonces, es un negocio fácil de entender. Los negocios de distribución industrial son buenos, por lo general. Podéis ver compañías como Fastenal, de esta estuvimos hablando también en las primeras tutorías. Siempre y cuando esté muy fragmentado los dos lados, el de la oferta y el de la demanda. Siempre que haya mucha fragmentación, tienden a funcionar bien los modelos de distribución. Porque si, por ejemplo, la oferta está muy controlada o son 2 o 3 empresas, tienen el riesgo que se llama de desintermediación. O sea, que te quiten de en medio porque vean que no haces falta. Pero como no es el caso, pues tienden a funcionar, ¿vale? Viene creciendo a doble dígito estos años. Vamos a ver que es un negocio bastante recurrente a nivel de ingresos. Está muy fragmentado y pueden ir comprando muchas de estas compañías. La directiva es buena o ha generado valor. Luego tienen bastante viento de cola por todo el tema del e-commerce. Todo lo que sean envases de estas típicas cajas de cartón, como es donde se envían las cosas, pues todas las compañías pues le compran a McFarlane. La única que no es cliente es Amazon, obviamente por la escala, pero hay un montón de empresas más pequeñas o distribuidores más pequeños. Por ejemplo, IKEA es cliente de McFarlane. ¿Y por qué? Porque lo puede hacer más barato de lo que lo hace la propia IKEA al abastecerse. Amazon no tiene tanto problema porque es tan gigante que va directamente al productor de los envases y se los envía y ya está. Pero a otras empresas más pequeñas pues les sale más caro o el distribuidor de envases no quiere tratar contigo porque te considera pequeño y su negocio está en fabricar en escala de forma masiva. Tiene posibilidad de expandir esto a otros mercados. Es una compañía regional de Reino Unido. El ROI que es elevado, tiene baja deuda, genera mucho free cash flow el negocio, ¿vale? Entonces, los números históricos de la compañía son muy buenos. Vemos que el beneficio, que es la barra verde, pues es un ascenso constante, incluso los últimos años del 15%, hasta antes del COVID. Con el COVID estuvo plano y ahora si actualizamos esta gráfica, pues habría crecido un poquito en 2021. Pero se muestra una estabilidad bastante elevada. Igual que en términos de beneficios por acción. En este gráfico veis que pasó de ganar 2 peniques por acción a 6. Triplicó en unos 8 o 9 años. Entonces, la compañía trabaja con 1.000 productores que hay a nivel global de envases. Ellos tienen 25 centros de distribución y tiene la compañía más de 20.000 clientes diferentes, para que os hagáis una idea. O sea, imaginaos lo fragmentado que está. Entonces, claro, un productor grande, lo que os digo, no quiere trabajar con 50.000 clientes pequeños. Pero McFarlane sí, porque es su función y tiene sentido hacer eso, ¿vale? Aquí hablan de que incluso a los clientes les sale más barato porque McFarlane compra en volumen grande y obtiene descuentos. Entonces, luego parte de ese descuento se lo pasa al cliente y parte se lo quedan ellos como beneficio adicional, pero incluso el cliente tiene esos beneficios. Y luego también que no le consume espacio de sus almacenes, de sus fábricas por el proceso del just-in-time. Entonces, la compañía crece orgánicamente, ¿vale? Por subida de precio, subida de volumen, por adquisiciones bastante y como está súper fragmentado. O sea, esto es un modelo de negocio pues que hace años, imaginaos, en una región de Reino Unido o aquí en España podría ser, el típico señor que se le ocurre este negocio o que ve que en otros sitios va bien y lo hace. Entonces, ya controla esa región. Entonces, recordad lo que os dije de los envases. No viajan bien de un lugar a otro. Tiene que haber siempre distribuidores regionales. Entonces, cuando hay un distribuidor en una cierta región, pues no tiene sentido que tú pongas otro centro de distribución porque no va a haber espacio para los dos y sería como pegarte un tiro en el pie. Entonces, lo que sí que están es baratos para hacer adquisiciones porque son negocios pequeños. A lo mejor muchas veces el fundador está a punto de jubilarse o la familia que lo lleva pues ya prefiere el dinero que le den y la empresa los va comprando, ¿vale? A múltiplos muy atractivos para las calidades de negocio que tiene. Y luego también la empresa pues va expandiendo márgenes a base de reducir costes o aumentar productividad, ¿vale? Entonces, aquí la empresa, que esto pocas compañías lo hacen, pues da un desglose de, por cada año, las adquisiciones que ha ido haciendo. Tenéis aquí desde los últimos 4 o 5 años. Son todas muy pequeñas. Veis que algunas tienen ventas de tan solo, en este gráfico si lo veis, de 10 millones de media, de ventas. Que de EBITDA tendrán estos negocios a lo mejor 1,5 millones de EBITDA. Y por eso los compran casi todos a 5 veces EBITDA, que es muy bajo. Y lo van haciendo una y otra vez, repetitivo y tal, y entonces pues es bastante interesante. Ahora hablaremos, cuando veamos el modelo, de algunas partes interesantes. Otra parte interesante es que, lo explica McFarlane, para el cliente el 90% de los costes, ¿vale? No es cuando tú compras esta caja de cartón. En sí, la propia caja no vale nada, es que es muy poco.
Lo que te explica McFarlane es decir, esta caja, transportarla, almacenarla, las que se dañan por el camino, administrar el inventario, saber cuál es en cada momento, que te atiendan. Si tienes algún fallo, pues es el 90% de los costes. Entonces, la empresa se encarga de eso en nombre del cliente. Y estos son los últimos resultados, porque la empresa creo que cierra el año fiscal ahora, en la primera mitad del año 2022. ¿Vale? Entonces, podemos ver que aumentó bastante la facturación respecto al H1 del 2020, la primera mitad, y aumentó un poquito el margen bruto, pero muy poco, 32,7%. Y consiguieron manejar bastante bien los costes. Fijaros que solo subieron un 10-12% y la facturación subió un 15%. Entonces eso hizo que el margen se vaya expandiendo, que es lo que normalmente va haciendo la compañía. Sí que es verdad que el crecimiento orgánico ha sido bueno, ha sido del 20% respecto a 2020, porque 2020 también hay que reconocer que fue un poco malo. Fijaros que el 2019 decrecieron un 2% cuando deberían haber crecido un 10%. Entonces, por eso luego en 2021 lo que ha sucedido es que han crecido lo que no crecieron en 2020 más el propio 2021. Sí que es verdad que parte del tema del e-commerce, que hubo este boom en el 2021, les ha ayudado, pero también es verdad que ha habido otros sectores que se han visto afectados y que les ha perjudicado y que eso se está recuperando ahora. Entonces, digamos que el tema del e-commerce, pues una parte le beneficia, pero otra parte de otros sectores, pues se recuperará ahora, si el e-commerce baja un poquito. Y es remarcable, porque una duda que puede surgir al estudiar esta compañía es, obviamente, oye, todos los materiales están subiendo, incluyendo los costes del papel, del cartón, de polímeros y demás, si son envases de plástico o lo que sea. Entonces, fijaos que esos resultados que os he enseñado aquí y cómo a la empresa no le afecta, porque es un mero negocio de distribución y, de hecho, hasta le puede beneficiar, porque la empresa hace un beneficio sobre cada caja de cartón. Si la caja vale 10 euros y pasa a valer 12 y ellos ganan el 10%, pues ganan 1,2 y antes ganaban 1, con lo cual aumenta un 20%. ¿De acuerdo? Porque no son productores como tal. Y estos resultados que os he enseñado han sido un entorno creciente, que el mercado a veces con estas compañías dice, no, es que los costes están subiendo. Pues bueno, aquí está la respuesta de el Q1 y el Q2. Los resultados son los que hemos visto aquí anteriormente en este gráfico y se puede ver como el beneficio antes de amortizaciones y tal, pues ha pasado de 5 millones a 9. ¿Vale? Luego, la compañía está desarrollando lo que decíamos antes, la tercera vía de crecimiento que tiene es nuevas iniciativas. Y, por ejemplo, con el conocimiento y el contacto que tiene con los clientes, pues a veces le piden envases muy especializados. Aquí veis, por ejemplo, esto. Parecen componentes, no sé si de automóviles o de electrónicos, o estos otros de aquí, no sé qué son estas, no sé, parecen como retrovisores o algo, no sé. Pero veis que es como un envase bastante específico, o sea, para alguna planta de producción que hace este tipo de componentes. Entonces la empresa ganó inteligencia en esto y dijo, oye, pues hay clientes que me demandan esto, pues montó este negocio y prácticamente ha doblado ventas. Al principio no producía beneficios y vemos que ya en la primera mitad de 2021 ya está produciendo unos 2 millones de beneficio, ¿vale? Tiene un alto crecimiento y por lo general va bastante bien. Luego también, sobre todo la fase de la formación continua, si encuentro fuentes adicionales de información, blogs nuevos, twitters nuevos de gente que aporte valor y tal, pues lo comparto. Esta empresa me parece interesante por este bloguero que tiene ahí un blog y también cuenta de Twitter, le podéis seguir poniendo este nombre, le buscáis, y tiene un pequeño post que explica un poco acerca de la compañía. La web se llama igual, Lewis Robinson, y tiene algunas compañías no postea mucho, pero las que postea pues son análisis de buena calidad, entonces os puede valer. Y luego a medida que vayamos avanzando, lo que os digo, la parte de formación continua, pues si voy viendo cosas, os lo voy compartiendo. El comportamiento de la crisis de la empresa, pues podéis ir a las cuentas, porque cotizaba entre 2007 y 2011. Vemos que descendieron simplemente un poquito, pero en esos años hubo mucha subida de materias primas y inflación, sobre todo en 2007 y 2008, y podéis ver que los márgenes brutos ni se inmutaron. Estuvieron ahí en torno al 30, 32, igual que el beneficio operativo, en torno al 3%, 4%. En los negocios de distribución siempre es habitual que sea bajo. Esto es parecido a un supermercado. Si lo pensáis, un supermercado es lo mismo, es un negocio de distribución, pones en contacto múltiples fabricantes, que si de salsas, que si de leche, de fruta, con múltiples consumidores. Pues hace ese efecto intermedio. Entonces es habitual los márgenes bajos, ¿vale? Incluso en la crisis reciente del 2020, lo único que sucedió es que la empresa no creció, facturó 230 millones. Los márgenes, vemos que ya están más altos. El margen operativo, fijaos que en el año 2008 era de solo el 3%. Y ahora va siendo del 6%. ¿Por qué? Porque la empresa va ganando escala y en el futuro puede que sea un poquito más.
Si observamos el propio sector de envases, esto técnicamente el sector de estas cajas de cartón se llama container board, pues hasta el 2025 se espera que crezca el 4%. Pero vamos, que esto os lo podéis imaginar, no hace falta que os lo diga un estudio. O sea, es un sector maduro, pues crece al ritmo de la economía, al 3-4% anual. ¿Vale? Esto es de otra compañía de envases de cartón que da previsiones al 2025 de crecimientos un poco más bajos, del 1,8%. Esto es otro estudio que encontré incluso específico de Reino Unido, de papel corrugado para envases y tal, pues de cómo se espera que crezca hasta 2024. Pero más o menos veis que es lo mismo, es un 2-3% y se llega a la misma situación. Luego está bien aquí hablar de los insiders. ¿Vale? Esta compañía es un poquito diferente porque el CEO no tiene muchas acciones. Lo bueno es que no abusan del accionista. ¿Vale? Vemos cómo en 2020 o 2019 el director ejecutivo, este señor de aquí, el señor Atkinson, es el CEO, pues ganó un salario total de 480.000 libras, que después de impuestos se le quedará la mitad en Reino Unido, se le quedará en 240. ¿Vale? Y la empresa les incentiva, parte de estos bonus que tienen, está bien pensado porque está basado sobre el beneficio por acción. No el beneficio como tal, sino por acción. ¿Vale? Establece unos límites, por ejemplo, para el 2020, para cobrar el 100% del bonus, pues tenían que hacer 8 peniques de beneficio. O también tienen en función del beneficio antes de impuestos. Para cobrar el 100%, pues eran 15 millones. En 2020, 2021 será más y en 2022 pues también. La cuestión es que el CEO lleva desde 2010, y podéis ver la evolución de la compañía, que ha sido buena, ha generado beneficio, y la remuneración total que ha tenido estos años pues siempre es en torno a 400.000 libras, no es excesivo. Lo único que el CEO, pues entre acciones, opciones, pues vemos aquí que tendrá ahora mismo, este año ha cobrado alguna opción más, pues tendrá unos 2 millones de acciones y opciones de la empresa. Lo cual está cotizando la empresa a 1,30 libras, pues tendrá 2,6 millones de libras de valor a precio de mercado. Que comparado con lo que os digo, un salario después de impuestos, a lo mejor es hacerse trampas a uno mismo, calcularlo después de impuestos, pues son 240.000 libras, 200 o 300.000 libras, pues bueno, es 8 veces su salario, pero aparte de eso vemos que la empresa ha ido bien a nivel de fundamental estos 10 años desde que está el CEO actual y está haciendo un buen trabajo, las adquisiciones van bien y bueno, van abriendo esas líneas de negocio y demás. Luego, respecto al tema de adquisiciones, ya hemos comentado antes, los múltiplos que lo hacen, por lo general va bastante bien. Y, por ejemplo, hay veces que las empresas no son perfectas. Hace 2-3 años abrieron una división nueva que era de etiquetas, ¿vale? Igual que esta otra que les va bien, lo de los envases a medida para clientes, pues dijeron, oye, hay clientes que también tienen necesidades de etiquetado y tal, y se lo puedo distribuir. Entonces, estuvieron experimentando ahí, no producía muchos beneficios y, de hecho, pues producía solo 300.000 libras y tenía unos activos muy altos. O sea, tener activos en maquinaria ahí parada es un retorno muy bajo. O sea, tú tener 15 millones en maquinaria para ganar 300.000 libras, pues igual es un capital que está mejor invertido haciendo adquisiciones. Entonces, lo vendieron por 6 millones de libras, seguramente perdieron algo de dinero, porque si has invertido en equipamiento 15 y luego lo vendes por 6, pues algo has perdido, 10, pero que no es el fin del mundo. Y pues bueno, al final, oye, cometen esos fallos, pero con esas 6 millones de libras, seguro que si lo reinvierten en una adquisición pueden aumentar el beneficio en 500.000 libras fácilmente o 700.000 libras seguramente, ¿vale? Ventajas competitivas, obviamente la escala os podéis imaginar que es interesante por poder de compra, por densidades de ruta. En este sector también se puede formar efecto de red. Cuantos más clientes tiene la compañía, pues si esto es Reino Unido y tú empiezas a tener centros de distribución aquí y este se conecta con este y este con este y estás cada vez más cerca de muchos clientes. A lo mejor va a haber empresas nacionales que no te contratan ahora porque estás solo en el sur, pero también quieren que estés en la zona media o en el norte. Entonces puedes decir, oye, tratando solo conmigo ya te cubro todo el territorio. Pues eso, a medida que va pasando el tiempo, se vuelve de más valor. Y por eso la compañía pues, ha ido expandiendo los márgenes estos años. Hay costes de cambio, ¿vale? Porque la empresa te hace algo que le soluciona la vida, para el cliente es sencillo y por cambiar de proveedor no va a ahorrar mucho. Tú ya estás integrado en los sistemas de ERPs y de gestión de inventarios de la empresa cliente, con lo cual es más rollo andar cambiando de proveedor y lo que os digo, no merece la pena porque no va a ahorrar casi nada el cliente. El equipo gestor también está bastante bien y la plataforma de crecimiento y de fusiones de adquisiciones. El hecho de que tienen mucho expertise, lo llevan haciendo muchos años, que son disciplinados y que pueden integrarlo en este holding y ir exprimiendo esos negocios que compran, pues tiene su valor, ¿vale? Ahora vamos a ver
dos aspectos contables que tiene interesante esta compañía. ¿Vale? Permíteme un segundo. Voy a beber un poquito de agua. Vale, esta compañía tiene bastante pago por alquileres, ¿vale? Ahora vamos a ver en el modelo cómo ajustamos esto. Vais a ver que a muchas compañías, a partir del 2019, que fue cuando se introdujo este cambio contable, le aumenta el margen de EBITDA. Porque tú antes, imaginamos que facturabas 100, tenías de gasto en alquileres 10 millones, ¿vale? Y llegabas, luego a lo mejor tu depreciación eran otros 10 millones, pues llegabas a un beneficio operativo de 80, ¿de acuerdo? Y el EBITDA era 80. Bueno, perdón, era 90 en este caso, ¿de acuerdo? Ahora, lo que es curioso con el nuevo cambio contable que se introdujo en 2019 es que estos 10 millones de gasto de alquileres se consideran como una depreciación de derechos de uso, como del derecho a usar pues, una oficina o lo que sea. Entonces, en el estado de cash flow, en el número 3 que veíamos, veis que aparece esta nueva línea, que son estos 6 millones, como una depreciación. Por eso, en este escenario, esos 10 millones hay que sumárselos al beneficio operativo para llegar al EBITDA, por eso aumenta. Y luego, cuando calculamos el cash flow, pues veis que aquí abajo pone repago de lease obligations, que es la misma cifra, que es 6,7 millones. No sé por qué demonios hicieron este cambio, porque al final es marear, es darle vueltas a la gente de lo que te sumo por un lado, te lo quito por el otro, y es que al final se queda en lo mismo. La empresa va a seguir teniendo que pagar el alquiler. Y en el balance aparece una nueva línea que es deuda por alquileres o por contratos de obligado cumplimiento. Si tú firmas un contrato a 5 años de alquiler, pues teóricamente eso ahora se considera como una deuda, ¿vale? Porque tú te has comprometido a que vas a pagar ese alquiler y solo te puedes salir de ese contrato si la empresa hace suspensión de pagos o va a la bancarrota y demás, ¿vale? Entonces, ahora lo vais a ver más con el ejemplo como tal, ¿vale? Y luego vemos que la compañía tiene amortización de intangibles. Esto dijimos que aparece cuando la empresa compra otras compañías. Y también tiene depreciación de bienes tangibles. Esto es las fábricas, perdón, los almacenes que tiene la maquinaria, por ejemplo, pues estas carretillas elevadoras, camiones de distribución o lo que sea. Entonces, aquí abajo tenéis el CAPEX, que es Purchase of Property, Plant and Equipment, que vemos que la empresa, al cabo del año, pues reinvierte unos 2 millones. En el año del COVID, en 2020, es menos, porque estaba la situación del COVID y tal. Pero vemos que depreciación y amortización tiene más, tiene 4 millones más el tema de los alquileres. Pero bueno, aparte de los alquileres, lo que suma luego resta y se queda neteado. Pero sí que vemos que el free cash flow seguramente sea 2, 3 millones superior al año. También podéis ver aquí que pone cuentas reformuladas, ¿vale? Eso es porque en 2019 creo que tuvieron que hacer el ajuste del tema de los alquileres y todo esto, pues porque cambió la norma contable. Y luego esta compañía tiene una segunda dificultad, que es lo que vais a ver en algunas compañías, el déficit de pensiones. Esto es que las empresas, normalmente en Reino Unido es muy habitual que te complementan tu salario, como la gente pues, ha aprendido a que no confiar en los gobiernos y en la pensión que te vayan a dar, pues tiene una presión privada. Entonces, parte del salario, pues la empresa lo aporta a una empresa, a una gestora de activos y tiene fondos y a la gente le hacen, pues a lo mejor, oye, como es a largo plazo, 70% en acciones y parte en renta fija. Y está bien, genera valor más que de la forma que lo hacen el gobierno aquí, por ejemplo, ¿vale? Que es el sistema este de reparto. ¿Qué pasa? Que tú les has prometido X dinero, ¿vale? Tú a lo mejor estás aportando ahora 10 para que en el futuro pues, puedan cobrar 25 los empleados. Pero ¿qué pasa? Que como parte está invertido en renta fija o en renta variable, pues hay que hacer unas suposiciones, porque la empresa no pone todo el dinero, pone 10, no pone 25. Entonces, parte de lo que pone, la empresa espera que se revalorice. ¿Pero qué pasa cuando no se revaloriza? Pues que aparece un déficit de lo que le has prometido al empleado comparado con lo que has aportado. Entonces, podéis ver que en 2020, esto lo explica las notas de las compañías, las que tengan un déficit de pensiones grande. Esta la he elegido aposta también un poco porque lo tienen. No es que sea significativo, pero porque os quiero enseñar las dos cosas, el tema de los alquileres y el déficit de pensiones para cuando os lo encontréis en el futuro. Pero vamos, que si sobre el total de la deuda o del balance es poco, pues no afecta. Entonces,
empezó con un déficit de 6 millones y acabó en 2021 con menos déficit. ¿Y esto por qué es? Porque la rentabilidad de los bonos en 2020 había bajado mucho al 0,55 y ahora que están empezando a subir los tipos de interés, pues se han ido al 1,9, con lo cual eso les ha beneficiado en ese déficit del plan de pensiones. Luego está el investment returns, que es lo que han ganado o perdido cada año. Esto se va evaluando cada 6 meses o cada año. Pues como fue un año bajista de bolsa y tal, pues a lo mejor perdieron dinero. Total, que pasaron de deberle dinero a los empleados a tener un superávit. Entonces, normalmente con los sindicatos o los representantes de los trabajadores se suelen reunir a veces cada 3 años, suele ser, Reino Unido, y se negocia un poco con la compañía y decir, bueno, ya no hay tanto déficit. Pues ahora la última negociación que han hecho en el H2 del 2021, veis que os dice que es hasta 2024, pues la compañía ya no tiene que aportar 3 millones al año, que estaba aportando para reducir extra. O sea, de lo que ya pone de pensiones, adicionalmente, de la anterior revisión, pues aportaba 3 millones. Pues eso se lo han reducido a 1,3, ¿vale? De hecho, en la nota de las compañías os desglosa un poco, pues, las estimaciones que la compañía hace. Por ejemplo, esto está calculado como que la inflación a largo plazo va a ser del 2,5, que aquí creo que no sale, pero esta empresa más o menos lo tenía dividido entre 70% en acciones o índices de acciones y otro 30% en renta fija, ¿vale? Luego está la tasa de descuento, que obviamente estos años pues, se ha ido reduciendo. Pero digamos que, bueno, podéis, si por curiosidad os apetece, pero no es tan importante esto. Es más importante lo anterior. Y si veis por aquí, a ver, aquí está. En el estado de cash flows vais a ver que aparece la línea de Pension Scheme Contributions, ¿vale? Veis que está aportando estos 3 millones al año, porque son las cuentas de 2019, 20 y desde el 2018. Ahora, como se ha deshecho, pues esto no le va a suponer un coste a la compañía, que antes sí que era, ¿vale? Y los últimos resultados de la compañía, pues la empresa adelantó de que habían crecido un 25% los beneficios, que la empresa pues prácticamente no tiene deuda neta y eran unos buenos resultados, ¿vale? Luego, además, aquí también os pongo el caso curioso de UK, porque es uno de los mercados que ahora está cotizando más en su rango bajo de valoración, ¿vale? Esto podéis ir a una web que se llama Yardeni y bajaros todos estos estudios. Y os dice el PER de las diferentes regiones, os lo dice de empresas grandes, pequeñas, y podéis ver cómo ha ido evolucionando históricamente. Entonces, en Reino Unido, fijaros que está solo a PER 12. De hecho, es de los mercados desarrollados, serios, por así decirlo, más barato que hay. Primero, antes del Brexit famoso, cotizaba 16 veces, que es la media histórica, y es un poco donde suele estar. Sí que es cierto que hay veces que está más barato. Por ejemplo, cuando la crisis del euro y tal, veis aquí que las acciones europeas era ridículo. Estaban a, pues, 7 veces beneficios o 8. De media, el índice de media. O sea, no era muy difícil encontrar small caps decentes a 5 veces. Entonces, en esa clase de entorno, incluso aunque se hubiera producido el escenario ese caótico y demás, si son buenos negocios van a poder navegar. Entonces, podéis ver la discrepancia de valoración de estos mercados, en el caso del Reino Unido. Entonces, luego ocurrió el tema de la votación del Brexit. Luego vino la crisis del COVID. Ahora, en Reino Unido hay muchas acciones de consumo y tal, y la gente tiene miedo a cómo afectará el tema de la inflación al consumidor y todo esto. Pues también, más barato. Y bueno, es un caso interesante. Entonces, vamos a ver el modelo. El escenario conservador os he puesto aquí crecimientos del 8. A lo mejor es muy conservador y podemos poner del 10, y optimista del 12, y negativo del 4, me parece bien. Pero bueno, vamos a trastear aquí un poco. Entonces, primero que veis, quiero que os fijéis aquí en este EBITDA, ¿vale? O en la depreciación y amortización. Veis como del año 2018 al 19, la depreciación y amortización veis que viene siendo 3 millones y de repente salta a 10. ¿Eso por qué es? Por el ajuste que os he dicho antes. Entonces, esto lo que hace es que el EBITDA a muchas compañías que tienen mucho pago por alquiler le aumentó artificialmente. Pero luego se queda igual, porque luego al EBITDA le restas el pago de alquileres y llegas al mismo beneficio operativo. De hecho, el beneficio operativo de la compañía, pues bueno, ha ido creciendo al ritmo habitual que venía haciéndolo en el pasado. Pero veis también que el margen EBITDA le pasó del 7 al 11, de 2018 a 2019. ¿Vale? Entonces, pues, y de hecho, cuando vais a rellenar el modelo en estas compañías, si os aparece depreciación por leases o por alquileres, pues lo ponéis. Depreciación de tangibles, lo ponéis. Amortización, todo. Va sumado ahí y lo ponéis pues lo que aparezca. Porque luego ya lo tendremos en cuenta. Entonces, el resto es igualito de reinar que las otras. O sea, es bastante
sencillo. Aquí veis abajo, que decís, si habéis prestado atención, aquí abajo del todo, pone que el número de acciones pasó de 125 a 150 millones entre 2015 y 2018, ¿vale? Y puedes decir, oye, Alex, si me estás diciendo que estos gestionaban bien la empresa y no tenían deuda, ¿por qué han diluido? Y estas empresas tan pequeñas, fijaros que en esa época ganaba de beneficio neto 5 millones o 6. Los bancos no se fían de empresas tan pequeñas y no te dan una financiación a tipos de interés razonable, por debajo del 8%, del 10%, que eso sería carísimo. Entonces, claro, cuando quieren crecer por encima del cash flow que generan, pues tienen que emitir acciones. Eso, por ejemplo, nos pasó en el fondo, en SDI Group, que era lo mismo en una empresa que ganaba 1, 2, 3 millones, entonces hasta ahora le han empezado a dar líneas de crédito, porque ya gana 8, 10 millones, una cosa así, baratas, a tipos del 2, el 3, el 4%, razonable, que no sea casi usura. Entonces, esta empresa, a partir de ese momento, ya no ha diluido, porque ya a partir de, pues, hombre, ya es considerable, es una empresa que gana, el último año ha ganado 14 millones de libras, que son casi 20 millones de euros, pues ya sí que te empiezan a dar financiación, líneas de crédito y tal, o incluso pueden llegar a emitir algún bono, que no es tan fácil. Emitir bonos, por ejemplo, de 30 millones es muy pequeño para un mercado de capital, para hacer todo lo que hay que hacer para emitir un bono. Entonces tienen que tirar más de banco. Cuando la empresa crezca, pues ya sí que van a vía bono directamente, que es todavía mejor incluso. Pero es un proceso habitual que os vais a encontrar en muchas small caps y que tenéis que tener en cuenta cómo funciona. ¿Vale? Entonces estos años ha crecido de media al 10, podemos poner escenario base, es un 10. Este año el margen de beneficio ha sido más alto por ese incremento de ventas que han tenido por el tema del e-commerce. Entonces a futuro podemos suponer márgenes del 7 o cercanos al 8. ¿Vale? Aún así podemos poner del 7 o 7,5. El número de acciones a futuro lo dejamos como tal y pues asumimos que este año crecerá otro 10%. ¿Vale? No tiene mucha dificultad. El CAPEX, aquí en este estado contable sí que hay alguna variación. ¿Vale? Os vais a dar cuenta de que hay que rellenar una nueva línea que aparece en gris, que es el ajuste de los leases, del alquiler operativo. Esos 6,7 millones que hemos visto antes, pues simplemente rellenarlo, ¿vale? Para calcular correctamente el free cash flow. Y adicionalmente esta empresa, veis que en amarillo está el CAPEX y aquí también está fusionado ese déficit por pensiones, que eran 3 millones al año. Como ahora va a bajar a 1,3, pues el CAPEX le bajará. Entre inversión en capital fijo más el déficit de pensiones, pues hemos puesto unos 3 millones. Puede que alguien ponga 4, 4,5, 5, otro que se equivoque y ponga 2,5, pues bueno, no es el fin del mundo. Pero la forma purista de hacerlo un poco es así. Y sobre todo eso, rellenar el tema de los alquileres, porque si no os va a salir un free cash flow más alto que no es real. Y en la tercera pestaña, en la del balance, veis que también nos va a aparecer una línea nueva, que es la deuda asociada a esos contratos de obligado cumplimiento. Fijaros que el último año aparece 35 millones. Y podéis deducir a cuántos años tiene firmados los alquileres la compañía, ¿no? Porque si tiene obligado de cumplimiento a pagar 35 millones en alquileres y paga al año en alquileres 7 millones, pues hemos visto, es lógico deducir que tiene contratos a 5 años de media en sus instalaciones y demás. Pero bueno, solo como dato curioso para que veáis cómo funciona y que en los años anteriores no aparece nada en esa línea. Vais a ver que está a 0, ¿vale? Es un negocio que, sin contar las adquisiciones, veis que genera retorno sobre capital invertido del 20 al 30% y que contando adquisiciones no está mal, es de doble dígito. De entre un 13 a un 16 es bastante aceptable, ¿vale? Y es creíble los números esos que te dicen que compran a 5 veces EBITDA. Luego, de cara a la valoración, pues es poner el precio. Acordaros que la empresa cotizan en Reino Unido en peniques. Entonces, aunque veis que cotiza ahora, no sé cuánto está. Bueno, aquí sale bien, pero si lo miráis en Yahoo sale 128, con una P de penique. Entonces, hay que meter el precio aquí, obviamente, cuando vais a mover estas compañías en libras, en 1,28. La empresa nos está diciendo que quiere crecer al 10%. Entonces, eso significa que si hace una EBITDA de 30 millones, como que tiene que ir adquiriendo al año, pues eso, unos 3 millones de EBITDA. Si paga 5 veces EBITDA, pues son 15 millones al año. Y ganan unos 20, pues a lo mejor le sobran 5 para reducir un poquito de deuda. Pues hemos puesto aquí que reduce deuda a un ritmo de 5 millones. No sé, creo que paga un pequeño dividendo, pero muy pequeño. Y luego está la valoración. Si esto fuera un negocio grande, conocido, podría ser 20 veces EBITDA. Perdón, PER o Free Cash Flow, pero como es más pequeño, la liquidez es muy baja. Pensad que es una empresa que capitaliza nada, o sea, 100 y pico millones. O 200 creo que era, 200 millones. Tiene una liquidez muy limitada de unas 100.000, 200.000 libras al día. Entonces, yo ahí prefiero ser más conservador y decir, oye, pues 15 veces PER, Free Cash Flow, EBITDA de 10. Serían múltiplos de empresas que no van a crecer, ¿vale? Pero que tienen una cierta calidad, que no son cíclicas, EBITDA de 12 si queréis. Y bueno, ese sería un poco el resultado. Luego,
podéis ver el rango de valoración, por ejemplo, histórica en PER o en beneficios normalizados. Veis que a veces ha estado a 15 y la media estos últimos 5 años, por ejemplo, ha sido 12. Claro, uno podría decirlo incluso en 2014, todas las empresas de Reino Unido han estado muy baratas. Entonces, podéis poner 12 o 13 veces, si queréis, la media histórica y ver qué os sale, que obviamente va a ser menos. Y VBIT hemos visto que ha estado a 8 veces. ¿De acuerdo? Entonces, en ese escenario, pues yo me fijaría más en el free cash flow. Veis que todos los años es mayor por esa diferencia entre amortizaciones de las adquisiciones y el free cash flow real. Entonces, pues bueno, más o menos esto serían la matriz de resultados. ¿De acuerdo? Podéis asumir de decir, oye, ¿qué pasa si crece al 12%? Sería un poquito más, no va a variar mucho el resultado, si os imagináis. Yo en estas compañías estimaría que a medida que se vaya pasando un poco el miedo, eventualmente, en los próximos 3-5 años, puede ser razonable pensar que coticen a 15 o 16 veces beneficios, o free cash flow, y EBITDA de 9 o de 10, porque no es algo tampoco descabellado. Y creo que es una historia interesante, que cuando sea más conocida por el mercado, pues a muchos inversores les puede resultar de decir, hombre, tiene un mercado potencial grande, parece que está bien gestionado, ya tienen músculo financiero para crecer, hay muchas adquisiciones que todavía siguen haciendo baratas. Es un mercado gigantesco el de los envases. O sea, no os he puesto aquí datos del mercado en total. Bueno, antes creo que lo hemos visto, eran como de 600 billion en Europa, creo que era. Entonces es muy, muy elevado. Y luego puede estar el escenario de que digas, oye, pues crece muy poquito, un 3%, que es casi el crecimiento orgánico. Los analistas no sé qué previsiones tenían de márgenes, si se van a expandir los próximos años. Fijaos que ponen que sí. Y la tendencia ciertamente ha sido esa, ¿eh? Acordaros que hace lo que os he enseñado. En el 2008 hacía márgenes del 3 y veis cómo pasó luego eventualmente al 4, luego al 6. Y los analistas prevén que sea del 8. Si ponéis eso en el escenario base, pues sale un rendimiento bastante más significativo. Pero bueno, podéis dejar así en este escenario. Si la empresa no crece apenas, algo hará con el dinero. No sé si recomprar acciones, pues son líquidas, os puede dar dividendos, pero podéis contabilizar de alguna forma. Si a lo mejor dice, oye, recompra acciones, pues puede retirar 10 millones de acciones y decir, oye, pues 149, 139, 129... 119, a la vez que va acumulando también esa caja. Y la valoración, pues que sea muy baja, pues igual que casi como es ahora, 11 veces beneficios, 7 veces y media está de y 10 veces EBITDA. Entonces aquí yo me fijaría más por Price Free Cash Flow EBITDA, en la matriz de la TIR, en ese escenario. Porque ahora, de hecho, lo que está cotizando es eso. En los próximos 12 meses a 7 veces EBITDA y PER de 11 veces o algo así. El Price Free Cash Flow, que es este ratio, no sé por qué aquí sale mal calculado. Así que los últimos años sí que es verdad que habrá estado esto a 12. Luego depende cómo lo calculen o partidas extraordinarias y tal, pues sube a 22. Pero veis que el suelo de valoración un poquito ha sido también 12 veces por ese Free Cash Flow, ¿vale? Y de cara al futuro, porque va a haber alguna clase que salgan empresas que tienen alquileres, pues veremos que aparece en ese ajuste por leases. Y el tema de las pensiones es más raro. De hecho, os lo quiero enseñar, pues si alguna vez os sale y tal, pues que veáis cómo se piensa acerca de ello. Pero sí que es importante pensar si la compañía, o que lo busquéis en las cuentas del cash flow, como os he enseñado, se aparece eso. Y si es una partida muy grande, si es pequeñita, pues no hace ni falta, ¿vale? Que tampoco lo consideréis. Luego, los riesgos o por qué es ineficiente el mercado, pues es una small cap, la liquidez, el mercado está escéptico de, oye, ¿qué va a pasar si realmente va a beneficiar el tema del e-commerce? Bueno, lo que hemos comentado antes. Y riesgos también, pues, clásico, fusiones y adquisiciones, que lo hagan mal y tal, pero parece un momento que van haciendo cosas muy pequeñitas, que es difícil no creo que hagan una adquisición de 200 millones, que se endeuden, les salga mal o cosas así, que eso ya son cosas serias. El movimiento de las materias primas, pero vemos que la empresa lo ha capeado bastante bien. Si se expanden a otros países, regiones, o si se frena el crecimiento porque de repente no hacen nuevas adquisiciones, pero bueno, parece que todavía sigue habiendo. Pero son riesgos que tenéis que considerar. Y como ejercicio, para el próximo día podéis hacer Mother Group, ¿vale? Es una compañía australiana, el ticker es MAD, que es una compañía interesante, es un modelo de negocio bastante potente, está teniendo mucho crecimiento, tiene un mercado potencial grande por delante, está alineada la directiva, entonces, bueno, tiene características interesantes para que practiquéis y lo resolveremos, ¿de acuerdo? Entonces, eso ha sido un poco la clase de hoy. Espero que os haya gustado, que estéis aprendiendo cosas nuevas. Va aumentando un poco la dificultad, van apareciendo ciertas cosas. Los próximos días saldrán sectores diferentes. El lunes veremos sector doble, porque se parece mucho el sector financiero con el sector de rates y tal. Y habrá también un ejercicio. Y bueno,
Ya os digo que este tema del ajuste de los leases, de las pensiones y de cómo modelar las empresas, de rellenar datos, encontrar los datos y tal, pues mañana Borja os estará echando una mano, paso a paso, intentando responder también las dudas. Y en la tutoría que tendréis conmigo el sábado, pues hablaremos de estos sectores, veremos, sé que os gustan ver compañías y tal, pues veremos de lo que hemos visto esta semana. Empresas industriales, venta minorista y empresas de consumo, más grandes, más pequeñas, un poco lo que pueda resultar interesante. Vale, entonces vamos a responder algunas preguntas. Juanjo dice que le parece un poco excesivo valorar a 30 veces Nike creciendo al 7% los últimos años. Sí, a mí también me lo parece y siempre han estado caras, pero bueno, es un poco donde ha estado. Sí que es verdad que a lo mejor la media es 25, 20, pues bueno, podría estar ahí, pero es un poco lo que también quiero mostrar con el entorno en el que estamos. Dice, por ejemplo, Adrià, que parecido a Nike ha encontrado una compañía en el sector del golf, que el ticker es Golf como tal. No la conocía. Tened mucho cuidado con estas de deportes outdoor y demás porque les benefició mucho el COVID y hay algunas, no todas. Esta, por ejemplo, no parece el caso. Tampoco crece mucho. No es que ha tenido expansión de márgenes por el tema COVID. Y cotiza a 16 veces. Le parece razonable, supongo. Vale, para el crecimiento que tienes, algo que preveas que se va a acelerar y demás. Ha estado a 14, que suele ser la media. Antes estaba a 25, 26, que eso ciertamente hombre, era más elevado. Francisco dice que, por ejemplo, ha modelado Louis Vuitton con crecimientos del 7, EV/EBITDA de 11, Price Free Cash Flow de 23. Y que le sale gran diferencia. Sí, si pones crecimiento del 7 varía mucho al 12. Obviamente, con el largo plazo y demás. Y PER 23, pues sí, también influye bastante. Si pones incluso PER 20 y tal. Entonces, yo lo que recomiendo cuando estéis analizando empresas para vuestras propias inversiones es que digáis, en el escenario conservador he sido, valga la redundancia, conservador en los múltiplos, un poco en el crecimiento, pero también realista. ¿Vale? Yo creo que McFarlane, por ejemplo, crecerá al 10% está bien. Y si aún así ahí ya te sale obvio, que dices, pues puedo tener un retorno del 15 o del 20 bastante tal, sin forzar mucho el Excel, pues adelante. Si sentís que tienes que forzar mucho y tal, es que no es muy buena inversión, ¿vale? Y son buenas apreciaciones. Carlos me pone, enhorabuena Alejandro por el premio. No sé qué premio es. A lo mejor tiene un premio sin darme cuenta. Marcos también habla del tema de la media de valoración histórica y demás, y de cuándo en esos casos qué hacer. Es un poco lo que os he comentado, es la época que estamos viviendo ahora. Si los tipos de interés bajan, a lo mejor los múltiplos se normalizan. Laura también comenta lo mismo, medias de valoración del respecto al sector y demás. Yo lo que quiero que veáis en el proceso de los múltiplos es que me fijo un poco en la media histórica de la empresa. Luego también aplico la lógica. Es decir, a ver, la media histórica de McFarlane ha sido ridícula, ha sido de 10, 11 veces beneficios. Pero hombre, el otro día dijimos, eventualmente cuando las empresas sean más conocidas y tal, pues yo creo que debería expandirse el múltiplo. En small caps es más habitual. En empresas grandes suele ser al revés. Como ya son muy conocidas y en algunas está el múltiplo alto, es lo normal es que se te contraiga. ¿Vale? Pues aunque Nike ahora está a 35 veces beneficios futuros, a lo mejor se puede valorar a 25 o 30. McFarlane está a 10, 11, pues a lo mejor se puede valorar, o debería ser, decir, joder, la media del mercado es 16 veces. Es un negocio que parece que va a crecer un poco más que la media del mercado, que tiene menos ciclicidad, pues parece lógico, 16 veces, 10 veces evita. ¿Vale? Jesús dice que, por ejemplo, Louis Vuitton comparado contra Kering, los márgenes de Kering vienen creciendo más que los de Louis Vuitton. Bueno, quizás estás haciendo un buen trabajo. Yo recuerdo que las marcas que tienen Gucci y Balenciaga están yendo bastante bien. Además venden mucha moda, que es donde más margen hay, y eso les puede ayudar. ¿Vale? Pero no significa que es que Louis Vuitton esté yendo mal. Félix dice que, por ejemplo, Louis Vuitton ha aprobado un recompra de acciones. Sí, supongo que estas empresas lo gestionarán bien. Si no encuentran adquisiciones para hacer, pues empezarán a hacer recompras. Aquí me ponéis que han recomprado ya 400.000, pues es interesante. Bien. Javier dice que en las empresas de consumo es mejor apostar por los fundamentales y la continuidad o por los cambios que pueda haber.
Yo la bolsa siempre es mejor la continuidad, sobre todo en cosas que están tan arraigadas en la gente, ¿vale? Y además la historia te lo demuestra, sobre todo en productos de consumo y esto. Sobre todo en consumo electrónico hay ciertos sectores que no es tan fiel la gente. Ya veis lo que pasó con Nokia, con la BlackBerry, pero, por ejemplo, con el tema de la comida la gente es bastante fiel. Con lo que os dije, temas de productos de limpieza, de higiene personal, de belleza, de lujo también. Sin embargo, por ejemplo, la moda no es tan fiel el cliente. Tan pronto puede ir a comprar a Zara porque ofrece precios bajos, como puede ir a comprar a Gap o a, yo qué sé, esta Primark que se ha puesto de moda ahora. No es tan fiel. Y son cosas del ser humano, porque el ser humano es complejo, entonces es curioso, dependiendo de los sectores. Eduardo dice dónde se puede ver si una empresa es asset light, en los retornos sobre el capital invertido. ¿Vale? Cuanto más altos, más asset light. Si hacéis ese mismo, modeláis una aerolínea, van a salir normalmente en márgenes ROICs normalizados a lo largo de un ciclo muy bajos, del 8, el 10, cosas así. César dice que ha hecho destacar a Nike sobre el resto de marcas. El empezar pronto tiene bastante poder, aunque otras marcas también empezaron y desaparecieron. Y al final es la gestión de pensar a largo plazo, generar valor, darle al cliente lo que pide, mantenerse fiel a una calidad, un estándar, ¿vale? Lo que es básicamente llevar bien un negocio. Controlar tus costes y tratar de aumentar las ventas. ¿Cómo se aumentan las ventas? Pues intentando satisfacer a los clientes, que el boca a boca haga su función y el resto es historia. También Nike, está el libro del fundador, que está bastante interesante. Jugó muy bien, fue la primera empresa que se dio cuenta del tema de los deportistas. Al ficharles en una fase temprana, como el consumidor valoraba mucho que llevaba puesto Michael Jordan o Tiger Woods o quien fuera en el nicho de mercado, pues eso les dio una escala enorme para poder seguir fichando luego a más deportistas y que la gente lo perciba como que es el calzado o la ropa deportiva que lleva la élite y que tú también te quieres parecer a ellos o llevar lo mismo que lleva Michael Jordan y comprarlo y así. Entonces eso fue de los primeros en jugarlo muy bien, lo hicieron. Que hoy en día sería la evolución, serían los influencers, ¿vale? Que es de gente que sigue a otros en redes sociales, pues tienden a valorar la opinión porque han construido una relación virtual, por así decirlo, y hay compañías que están capitalizando ese crecimiento y que les está funcionando también bastante bien hoy en día. Y el marketing de deportistas y demás les está funcionando. Pero hoy en día ya se ha vuelto tan caro. Al principio podéis ver la historia de Nike, fichaba a los deportistas muy barato para el beneficio económico que generaba. Pero hoy en día no es tan barato porque todo el mundo ya lo sabe y solo tienen los bolsillos grandes para pagar esto, Adidas, Nike y demás. Juan Carlos, por ejemplo, habla de Lululemon. Está bien, es una marca de deporte enfocada al sector del yoga y tal. Lululemon. Y que tuvo ya algún momento de pérdida de reputación y tal hace años y estuvieron baratas las acciones por aquí en 2016, recuerdo. O sea, ya en el gráfico ya apenas se aprecia, pero cayó de 77 a 50 y luego ha ido como un cañón, solo que la valoración, pues veis que son ya 40 veces, 60 veces, 25 veces EBITDA. Y lo único que como es una marca más pequeña, pues está o se prevé que crezca más. Entonces, bueno, a futuro, si consigue hacer estos 16, 17 dólares, estaría todavía 25 veces de beneficios de muy largo plazo. Pero sí, es otra comparable, esta puede valer. Además, tiene márgenes incluso más altos que Nike, de casi el 23%, porque el precio medio de venta es bastante alto para el poco coste que tiene. Hace mucho de estos leggings para el tema de yoga y todo esto, entonces es interesante. Cuidado porque también, luego está Under Armour, que es la cara opuesta, alguna vez os lo he enseñado. Under Armour le copió a Nike todo, básicamente, el crecimiento con atletas de alto rendimiento y demás, pero en 2017 se estancaron el crecimiento. Venía como un cañón y tal. Y fijaros los márgenes, estaba haciendo del 11 y encima ahora de no crecer es al revés, le han comprimido los márgenes porque tiene que invertir más dinero para mantener las ventas y desde entonces ha sido un completo desastre. Entonces, es un sector que tiene riesgo para invertir, ¿no? Sobre todo cuando no son las dos premium, Adidas y Nike, que esas también lo tienen, obviamente, no hay ninguna acción libre de riesgo, pero estas más todavía. Imaginaos la gente que se emocionó aquí en 2015 a 30, 40 dólares, pues ahora están ahí sufriendo. Puma, por ejemplo, tuvo sus años de sufrir, luego se puso de moda, entonces ahí pues puede dar oportunidades interesantes si seguís el sector o estáis un poco más en el día a día, en función de lo que sacan productos y demás. Marcos dice que es el premio al gestor del mes en Rankia. Vale, ni me había enterado. O sea, sabía que han hecho una entrevista,
pero no sabía que había el gestor del mes, igual que hay el empleado del mes. No sé qué habré hecho el mes pasado, perder dinero seguramente, entonces igual hubiera sido otro mes más apropiado para los premios. Raúl dice, cuando evalúo los 3 escenarios, ¿bajo qué condiciones decido invertir? Recuerdo lo que os dije, en el escenario estándar, y además os lo dice Warren Buffett también, 15% de TIR en adelante y que el riesgo esté controlado. ¿Vale? Luego el escenario es favorable y lo ideal sería pues decir no pierdo dinero, ¿vale? A 3 o 5 años. José Manuel dice, ¿cuál sería la comparable de McFarlane? Buena pregunta. Y no os la he puesto porque no la hay o yo no he sido capaz de encontrarlo. Podéis buscar otros negocios de distribución industrial, es lo que os dije. Por ejemplo, está Fastenal. Pero es mejor negocio y tiene una escala y la gente lo valora a múltiplos más altos y crece menos. ¿Vale? Está a 30 veces beneficios. W. Grainger, estos suministran los típicos, cualquier consumible industrial, tornillos, piezas, creo que eran un poco eso lo que hacían. O Wesco. Esta tenía problemas de deuda. MSC Industrial, esta es también de distribución industrial. Podéis ver los números, vais a ver que tiene el típico de márgenes bajos, a ver si os lo enseño. Bueno, ya no son tan bajos. Ahí yo estaba equivocado, no sé si era esta otra. W tampoco, tiene 12. Pero claro, es que la escala que tiene, fijaros que son empresas que te facturan 10.000 millones o MSC Industrial factura 3.000 millones. Y estos negocios son la bomba, o sea, es bueno que les tengáis en seguimiento. No suelen dar tantas oportunidades, pero es el típico negocio que no afecta a la inflación, que va creciendo. No mucho, porque ya está en una fase de madurez, pero de vez en cuando pues pueden dar oportunidades. Ahora mismo pues, está a 20 veces, que es lo que debería estar. ¿Vale? Es la media de los últimos años. Y MSC igual, pero esto es porque el mercado en este rango de compañías es súper eficiente. O sea, hay tanta gente mirando esta empresa a saber cuántos analistas tendrá. Que es muy raro que dé oportunidades, salvo que suceda algo, el mercado tenga miedo o cosas así. Podéis ver los últimos 10 años. De hecho, ahora me resulta curioso, esta, por ejemplo, ha bajado a 13. Yo, por ejemplo, si estoy viendo esto, pues yo tengo la percepción de decir, está seguro que está a 20. De hecho, estaba a 20 el año pasado, pero ahora ha bajado a 13. Y decir, ¿por qué será? Porque ya os digo que, fijaros, incluso a veces hasta 25 veces. Ahora digamos que está en el rango, quitando el COVID, que bajó a 10. No sé si es por el cliente final o porque tenga deuda. Porque los resultados que se esperan para este año es que crezca. Y tampoco los márgenes vienen siendo igual que en el pasado. Va a ganar $6, a futuro puede ganar 8. Podéis aplicar el múltiplo medio histórico a eso. Y no sé si es que tuviera deuda. No tiene tampoco deuda, si os fijáis, tiene solo 1,35. Y creo que la asignación de capital de esta compañía suele ser buena. Podéis ver aquí, va recomprando, bueno, no, esta no recompra tantas acciones, pero sí que ha dado a veces dividendos. Y adquisiciones, poquitas ha hecho. Digamos que es una empresa que gana unos 300 millones, da 160 dividendos, 70 en recompras de acciones, aunque emite algunas, será por las stock options. Digamos que de esos 300 millones te devuelve 200 y parte se va un poquito en adquisiciones, pero no está mal. O sea, si veis cómo ha ido, no ha diluido, de hecho. Si fijáis aquí, a más largo plazo, por ejemplo, estaba en 62 millones de acciones y ha reducido a 54, que está bien, pero ha ido reduciendo. Los beneficios por acción, veis que este año va a hacer 6 y en 2010 hacía 2. Y supongo que a largo plazo el comportamiento en bolsa ha sido bueno. Bueno, no ha sido tan bueno, ¿eh? Es que es curioso, esto es porque en 2012 ganaba 2, pero cotizaba 30 veces. Será la típica oferta de mercado, que a lo mejor estaba de moda ese sector o lo que fuera, y ahora es curioso que gana 6 y está al mismo precio. A más largo plazo sí que ha ido bien, ha ido de 30 a 90, tampoco es espectacular, pero si estuviera el mismo múltiplo de 20 o esto, pues sería mayor el rendimiento. Es interesante. Podéis ver aquí, a lo mejor tiene presentaciones o ha dado un mal guidance de beneficio para este año. Aquí hablan de que esperan doble dígito de crecimiento en el 2022, perdón, y un margen operativo en 2022. Bueno, estaba bien. Estos son los últimos resultados. Este es el guidance que ha dado. Y bueno, es la típica presentación buena, ¿vale? De una compañía, sencillo, te lo pone lo que ha hecho, va al grano y ya está. Eso es normalmente productivo. No sé cómo está delineada así que conocía el nombre y eso, pero no sé cómo estará
Si hay un accionista, creo que no, viendo aquí la lista. Pero bueno, es interesante, ¿vale? Son negocios también de estos que se podrían llamar más estables en las crisis. Podéis ver que descendió un poco en 2009, a lo mejor se paralizó un poco en la actividad industrial, con lo cual le afecta, y el beneficio bajó un poco, de 300 a 200 millones, y luego se recuperó, pero vamos, que no fue tampoco el fin del mundo. No sé, en esa época está bien comprobar a ver qué hizo. Fijaos que en 2008 no bajó tanto, bajó de 50 a 35, solo un 30%, el mercado bajó el doble, bajó un 65% el S&P. Y la rentabilidad por dividendos, si capitaliza 4.000 millones, es como de un 3% o 4%, que no está mal si lo van aumentando también. Aquí podéis ver que el dividendo por acción ha ido aumentando a un 10% de media estos años. Incluso ha dado algún dividendo especial, que eso luego no está recogido en el comportamiento. Esto también es positivo. Aquí estoy viendo que en 2020 dio un dividendo especial también grande de $8, otro de 4, de los años anteriores igual suma otros 15. En 2021 también parece que ha dado otro dividendo especial de $6. Pues igual suma 30, $40. Sí, 12, 15, $20 igual, o 25. Sobre algo que está 87 es bastante, ¿eh? Solo en los últimos 6, 7 años. Eso también lo tenéis que tener en cuenta cuando analicéis un poco el rendimiento. Pero que sepáis que es un buen negocio y que, bueno, está bien tenerlo en el radar y que no sabía que estaba en este rango tan bajo, porque es raro que estén a 10 veces EBITDA. También ha habido casos en el pasado que estas compañías las sopan, los private equity, porque saben que son negocios muy predecibles, o todo como esta, cuando están así más, que tienen ratios de endeudamiento bajo. La otra vez que estuvieron baratas estas acciones, recuerdo que fue en 2016, porque también hubo, la gente decía, va a haber una crisis de empresas industriales, se paró un poquito la economía y también dio oportunidad aquí a 8 o 9 veces EBITDA. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, esa pregunta nos ha llevado a, ya sabéis que me lío mucho y hemos entrado en bucle ahí. Antonio dice, ¿cuánto tiempo te puede llevar a analizar esta empresa a este nivel? Lo que os digo, no os comparéis conmigo, porque llevo haciendo mucho tiempo y ya comprendo, sé dónde busco, y esa presentación que os he puesto ahí, pues a lo mejor una tarde, más o menos. Bueno, más luego el modelo, a lo mejor un día entero, 8 horas, 7 horas, 6. No lo sé, pero ya porque la conozco y, por ejemplo, decir, pues vi que un tío en Twitter la posteó, leí un poco, pues parece interesante, pues vamos a hablar de ella, ¿vale? Pero no mucho hacer ese análisis. Pero lo que os digo, no os comparéis con una persona que lleva muchísimos años y haciendo esto a nivel de forma profesional, que tiene una gran ventaja de poder dedicarme a ello. Compararos con vosotros mismos y decir, vale, pues lo que te lleve, da igual. O sea, no es que me enfade, pero os dice mucho del enfoque. Tenéis que disfrutar del tiempo que estáis invirtiendo. Si lo veis como, ¿cuánto tiempo es esto? Porque estás sacrificando tiempo de estar en tus hobbies, con tu familia, con tus amigos, lo que sea. Es malo porque internamente tienes ese conflicto interno, ¿vale? Entonces, yo al principio, las primeras empresas que analizaba, y era un análisis muy cutre, también, no tenía el apoyo de un curso, porque es que no existía. Era todo cosas que veías de por aquí, de por allí y tal. Entonces, mucho tiempo, pero igual 2 semanas, ¿eh? Y era muchísimo más cutre. Entonces, eso va evolucionando. Porque ya sabes dónde mirar, comprender los modelos de negocio, sabes lo que le afecta, lo que no, cuáles son los riesgos que puede haber o rellenar un modelo de Excel. ¿Vale? Pues es sencillo. Pero lo tenéis que ver de esa forma. El tema del tiempo no lo veáis de, es que a mí me ha llevado 3 días, entonces ya está mal, porque a un inversor profesional ha llevado un día. Entonces, no es así como funciona. Ni quiero que lo veáis como eso. Si la inversión, para que se os dé bien, tenéis que disfrutar y decir, pues yo paso tiempo igual que el que va a pescar. Pues es como si le preguntas, ¿y cuánto tiempo vas a tardar en sacar un pez? Pues no sé, yo, por ejemplo, mis primos pequeños van a pescar y van una mañana entera y no sacan un pez. Pero se han divertido porque estás ahí en un ámbito de relajación, de silencio, comes algo, estás en la naturaleza, te gusta y ya está. Y es independiente de que saques un pez o 3, pues la inversión es igual. Hay veces que se gana dinero, otras veces que se pierde como este año, pero yo me lo paso bien el tiempo que estoy investigando compañías, solo que en el mismo tiempo que una persona que está empezando, pues estudio 3 y el que empieza estudia 1, pero no cambia nada. Es como si vas a pescar. El que lleva más tiempo saca 3 peces, pues tú sacas 1. Pero, lo importante es que avances y que te compares contra ti. Lo importante es que no involucionéis, que digáis, oye, pues han pasado 6 meses y ahora soy mucho más productivo. Y es que os va a pasar a todos. O sea, malo tendría que ser para que no os suceda. Pero no os obsesionéis con el tema del tiempo y demás, porque eso significa que normalmente no estáis disfrutando la inversión. Y es que de verdad, para que merezca la pena hacer esto, os lo tenéis que pasar bien y disfrutar del propio ejercicio en sí, que
que supone el reto mental, la curiosidad de ver cómo funcionan las empresas por dentro, el mundo económico, de ver si tienes razón o no. El invertir es opinar y el mercado te dirá si tenías razón o no. A la gente en la vida real le encanta opinar de todo, de qué partido político es mejor, de qué equipo de fútbol es mejor y demás. Pues en la bolsa puedes opinar de qué empresa es mejor y lo bueno es que puedes invertir tu dinero y descubrir al cabo de 3, 5 años si estabas en lo cierto o no, ¿vale? Pues también es un ejercicio mental interesante. Oscar dice el tema del apalancamiento operativo y su efecto en empresas industriales. El apalancamiento operativo, recordad que está el apalancamiento financiero, que ya hemos hablado, que es la deuda, que magnifica los retornos, y los costes fijos de una compañía magnifican también los beneficios de una empresa. Una empresa industrial que tiene muchos costes fijos se dice que tiene mucho apalancamiento operativo, con lo cual, por ejemplo, a BMW, si le aumentan un poquito los ingresos, la rentabilidad de la empresa, el margen de beneficio se dispara. Y sin embargo, cuando viene una crisis que te baja un 10%, pues el beneficio operativo baja muchísimo más, a lo mejor 6, 7 veces más, te baja un 70, un 60%. Eso es el apalancamiento operativo. Y eso es lo que hace que las empresas sean cíclicas. Entonces, cuanto más estructura de costes variables tenga una compañía, teóricamente mejor. Ojo, a veces para el inversor, negocios estables que estén en crecimiento perpetuo con una estructura de costes fijos puede ser bueno porque el margen se va expandiendo. Eso también es interesante. Por ejemplo, en Moody's pasa eso. Como van, o en Nike también, como van aplicando esas subidas de precios y se crece vía precio más que en volumen, tus costes no aumentan, con lo cual se va expandiendo el margen. También pues otro caso. José Manuel dice si se podría utilizar la media de la compañía para valorar empresas y dejar la posible expansión de múltiplos como margen de seguridad. Sí, también está bien. O sea, al final, es lo que os decía antes, es tratar de no engañarte a ti mismo, porque tú te puedes poner en el lo que quieras y el papel lo aguanta todo. Entonces, está bien decir, oye, el escenario base lo voy a hacer bastante conservador, pero razonable, y bueno, a ver qué sale. Entonces, va a haber muchísimas de las compañías grandes que analicéis están, sobre todo porque llevamos muchos años de mercado alcista, están muy exigentes. Las empresas pequeñas no tanto. Lo que pasa es que, claro, cuando el mercado está un poco avanzado, el ciclo está avanzado como ahora, pues cuando corrige el mercado, las small caps van a bajar más. Y cuando suben más, es habitual en small caps. Nosotros nos pasó en True Value Small Caps. En 2021 y 20 subieron más que el mercado porque el mercado subió y ahora que ha bajado el mercado, pues ha bajado más, pero es algo habitual. Sin embargo, si os fijáis en True Capital, que es el de compañías, esos son todos guardianes de cartera, la mayoría, lo que están ahí, o Stalwarts, y incluso ha subido este año un 1%. ¿Vale? Ahí podéis ver la diferencia Pero yo sinceramente prefiero las small caps porque me da un poco igual esa volatilidad si sé que tengo más expectativa de ganar más a largo plazo, ¿vale? Entonces, bueno, con eso vamos a acabar la clase de hoy. Si os ha gustado estos sectores y demás, pues veremos más ejemplos, la tutoría y mañana con Borja pues también tendréis ahí esa nociones adicionales acerca de todo esto que hemos estado comentando hoy. Así que nada más, nos vemos la tutoría del sábado. Un saludo y un abrazo para todos.